parecía que corría en otra liga. El domingo fue espectacular. Yo no acabo de entender, digamos, cómo es capaz. Había un tal Bezzecchi que el sábado era espectacular, porque las dos últimas vueltas con la distancia que llevaba, que parecía lo normal era ya abandonar, dejarlo y parecía difícil que lo alcanzase, y vamos, cómo llegó y cómo lo pasó, espectacular. Por eso que tienes que disfrutar el momento, porque mañana no sabes cómo acabas, y lo que ha pasado ha sido de un drama, o sea, pasar de la euforia más absoluta a volver a casa en un avión, o sea, madre mía. Y que cada caída, a medida que va pasando el tiempo, también se vuelve más dura. El caso de Pecco, luego yo creo que es para estudiarlo aparte, para hacer un capítulo aparte. Esa caída a la carrera, a mí me da el efecto de que se cae de la moto, no se cae en moto, se cae de la moto. Pecco es el gran fracaso de Ducati. Hola a todos, bienvenidos un día más a Dura la Vita. Hoy analizaremos todo lo que ha dado de sí el Gran Premio de Mandalika, que ha habido mucha tela que cortar, y además tenemos título de Moto3. José Antonio Rueda ya ha ganado la corona en un año tremendo, que también después desgranaremos porque hay que poner en valor el trabajo que está haciendo este piloto sevillano. Y como hacemos siempre, pues os presento a los tertulianos. Ricard Jové. Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Ramón Forcada. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos a un grande en todos los sentidos, Juan Martínez, director de Andreani MHS, también comentarista de DAZN, lo habéis escuchado todo el fin de semana. ¿Has descansado, no? ¿Cómo llevas eso? Es como tener jet lag, ¿no? Bueno, para mí, buenos días a todos primero. Y para mí es cuando haces lo que te gusta, ¿no? Sarna con gusto, pues pica menos. Y en eso estamos. No me lo planteo si he descansado o no. ¿Te has readaptado al horario o qué? yo sé lo que hacéis las madres y entonces intento hacer el 5%. Bueno, por suerte lo tenemos hoy aquí, porque además hay un montón de cosas para comentar. Y como siempre, en el mejor escenario del mundo, en Chelsea 1979. Y me gustaría destacar, antes de entrar en materia, siempre pues, los partners que tenemos. Momoven, como ya sabéis, el Airbnb de las motos, es una plataforma de alquiler y renting de motos premium entre particulares en España. O sea, si tienes alguna moto así en mente, pues la puedes probar tú, seguro, una Maxi Trail, porque con tu tamaño. A ti te veo, Rubén, con una Café Racer, así, tú que vas siempre, No, ¿eh? yo ya no voy en moto. Oh, anda que no. A ti con algo con tacos, ¿no? Porque si no te aburres. Sí, pero por la calle no es divertido los tacos. Y yo creo que me lo pones más fácil, ¿no? ¿Tú qué moto elegirías? Tú un poco el abanico más abierto, ¿no? Siempre una trail. Yo. ¿Una trail? Ay, sí. Ya buscan la comodidad de estos chicos, ¿eh? Eso... Les cuesta doblar la espalda ya. Eso es. Pues ahí las tenéis, las podéis probar. Si tenéis alguna en mente y os queréis sacar las dudas, poner la vuestra en alquiler, y podéis entrar en la web y tenéis además un apartado de Dura la Vita donde encontraréis trato especial de Momoven. Así que nada, chicos, entramos en materia. ¿Por dónde queréis empezar? Fermín Aldeguer, yo creo que se merece, ¿no? Arrancar este podcast, porque ha conseguido esa primera victoria y en su primer año de rookie, además. Increíble, ¿eh, Fermincito? La verdad es que sí, que hay que felicitarlo porque es que parecía que corría en otra liga. El domingo fue espectacular. Yo no acabo de entender, digamos, cómo es capaz en ese caso, porque supongo que se acopló muy bien por su estilo muy fino, con mucho tacto de gas, mucho paso por curva a este circuito. Parece ser que se acopló muy bien a los neumáticos estos extra carcasa dura que trajeron a este circuito como cada año, y la verdad es que es un espectáculo. Y más teniendo en cuenta que el domingo, aparte de Alex Márquez, que salvó los muebles de Ducati, el resto de las Ducati no estaban. Y por lo tanto le da más valor, si cabe, a que salvó los muebles y la imagen de Ducati. Sí, realmente fue un fin de semana, bueno, ya no solo la carrera del domingo, el sábado estuvo a punto. Lo que pasa que había un tal Bezzecchi que el sábado era espectacular, porque las dos últimas vueltas con la distancia que llevaba, que parecía lo normal era ya abandonar, dejarlo, y parecía difícil que lo alcanzase, y vamos, cómo llegó y cómo lo pasó, espectacular.
Pero luego pensé que el domingo no estaba, con lo cual yo creo que nos perdimos una buena lucha el domingo, porque tal como había ido todo el fin de semana, yo creo que tal como estuvo Fermín en la carrera y si hubiese estado Bezzecchi, podía haber sido una carrera divertida con protagonistas un poco outsiders, pero divertida. Bueno, de hecho, yo creo que Fermín lo que hizo fue replicar un poco lo que fue haciendo durante el fin de semana. Lo que es sorprendente es lo que dice Ricard, dónde estaban el resto de Ducatis, incluso Marc, ¿no? Que sabemos que su virtud es adaptarse y estar por encima de los problemas. Es verdad que para Marc era un gran premio especial, con la resaca de Motegi, en un trazado que habitualmente no se le da bien y seguramente pues sigue el resultado final de este fin de semana sigue engrosando su lista negra o sus malas sensaciones con ese trazado, porque realmente cuando entras en una dinámica que por un motivo o por otro en ese trazado siempre te pasan cosas, piensas que hay algo relativa de verdad que te lo estaba privando, pero Fermín fue capaz, debido a su estilo, ¿no? Al final, a pesar de que es un piloto muy alto, como podría ser Rubén en su época y demás, es uno de los pilotos que realmente controla muy bien lo que es la transferencia de pesos y dónde coloca su peso encima de la moto. Tendría un estilo un poquito más clásico, ¿no? Habitualmente los ves que se mueven mucho más encima de la moto y pretenden realmente pues, generar más transferencia de pesos. Él lo ves en las frenadas habitualmente con las ruedas alineadas y ese estilo de pilotaje pues, le permite realmente ser muy, muy efectivo en determinadas situaciones. De hecho, él en algunos casos incluso había verbalizado, él es de los que utiliza diferentes los neumáticos y que él creía que llegado el caso él podría luchar contra Marc porque era un poquito diferente en ese sentido. Es verdad que decir que puedo luchar contra Marc pues requiere de muchas otras cosas, ¿no? Pero ha sido un fin de semana extraño. Yo creo que la caída, o bueno, el choque de Bezzecchi hizo entender la diferencia de velocidad que tenía con el resto. Él no fue capaz de medir en ese momento cuánto más rápido era y cuando estaba solo pues casi no lo apreciabas. Es verdad que en el sprint se apreció en esa última vuelta, pero cuando lo metes en mitad de los otros que iban... ¿no? Es que el sector 2 era muy bestia. Es que la diferencia de Bezzecchi. La diferencia de velocidad ahí era brutal. Yo me acuerdo un año que esto fuiste damnificado tú en Brasil con Barros, que Sete lo tocó por detrás. Sete se pasó todo el fin de semana yendo un segundo y algo especialmente rápido. Luego dices que Barros, es que Alex estaba para mitad de la curva. Si vas un segundo y algo más rápido, pues es porque iba más lento. Sí, no, pero aparte que no sé en ese momento porque había muchas motos alrededor, pero la aerodinámica, esto hemos visto a gente que cuando llegas a mucha velocidad, el momento que llegas ahí no puedes parar la moto. Lo hemos visto en Australia, bueno, lo hemos visto en muchos circuitos y la verdad es que Bezzecchi intentó evitarlo ya cuando el tío ya estaba intentando levantar la moto para irse fuera, pero esto ya estaba dentro, estaba pero ya por el interior. Hay un momento que intenta frenar y todo, que ves la reacción de la moto que él aplica freno, pero es que se lo come la diferencia. No, pero él frena. ¿Fue optimista o...? Fue tan optimista como fue durante todo el fin de semana, lo que pasa que... Con pista libre lo podía hacer. Exacto. Y con tráfico no. Sí, el problema es un poco, a veces lo hablamos de algunos pilotos, que es estar en un sitio equivocado. Y al final la clasificación es muy importante porque es difícil adelantar por muchas cosas, pero sobre todo porque a veces te metes entre pilotos a los que no estás acostumbrado. Yo me acuerdo esto hace muchos años, que las carreras eran, digamos, muy previsibles, y entonces cuando había alguien, como ha sido este caso, que salía, que despuntaba, pilotos que decían, Barros en esto era un especialista, decía, es que hoy he ido con gente que no estoy acostumbrado y no sé lo que van a hacer, porque si tú vas siempre con los mismos, tú ya sabes más o menos la gente cómo reacciona, cómo hace, cómo conduce, pero claro, cuando te encuentras un momento con gente que no estás acostumbrado, pasa esto. Y ver en la posición que estaban Bezzecchi con la pole, que por cierto hizo 2 salidas fatales, lo mismo en el sprint que en la carrera. Si hubiese salido bien esto, se ahorra. Seguramente si Marc hubiese estado en su sitio habitual, también se ahorra, lo cual se juntan una serie de cosas que dices, no, pasan cantidad de cosas extrañas y al final el resultado es este. Bueno, vimos también en la sprint el toque de Marc con Rins, que acabó sin consecuencias, pero también es un poco de estar con gente que no estás habituado en una posición que no estás habituado. Al final esto es la gente se acostumbra. Cuando estos que están siempre delante y que a veces lo ves por la tele que dices, o sea, que ahora hay 3 centímetros de una rueda a la otra, pero casi todos saben los demás los que van a hacer. Es como en ciclismo, cuando los ves rodando, yo he ido a veces a su lado a 70 en llano y hay 30 tíos que no caben en un centímetro y
sí que se caen, pero mucho menos de lo que yo creo que podría, porque es increíble. Pues es un poco lo mismo, es su trabajo y lo tienen. De vez en cuando se produce eso. Un mal cálculo, que a esa castaña, a esa velocidad, pues tiene esas consecuencias, pero yo me quedo con lo que han dicho todos, el propio damnificado, Marc, su hermano, todo el mundo. Sí, vale, ha hecho un error, ha tenido consecuencias más por culpa del tema de la gravilla sobrepuesta a la altura de lo que el asfalto era, que eso creo que es importante decir. Pero es que soy por ti, mañana por mí. Es que no puedes hablar, porque el error que cometes tú y que achacas a otro, luego lo hace el otro y al revés. Entonces hay que entender que a esa castaña, un mal cálculo, pues... Sí, yo creo que ahora, evidentemente, vamos, que creo que tiene que tener sanción, sea voluntario o no, tendrá sanción. No digo pero que una no. cosa curiosa viendo las imágenes es que cuando ya están en la grava, cuando Marc ya ha caído, en el momento que entra a la grava, que hay un escalón que lo comenta Alex, luego en el prepodio, hay un escalón allí inmenso que es donde realmente se golpea, porque desde la caída hasta que llega a la gravilla no pasa absolutamente nada, va deslizando, no pasa nada. Pero luego cuando se pone en pie, tú ves cuando está andando y no se hunden absolutamente nada en la gravilla. O sea que esto para mí era grava compactada. Entonces, si la vas a compactar y encima vas a hacer un escalón, lo que estás montando es un muro. Y todos lo sabemos, no hay nada peor que chocar contra algo cuando vas en moto. Si deslizas. Porque claro, si estás montando un muro y encima lo tienes compactado, que es durísimo, porque te digo, te fijas y cuando él se pone en pie, anda, no se hunde para nada la gravilla esta. O sea, que esto era duro, lo cual es peor el sistema de seguridad, en este caso, es lo que realmente ha producido el daño. ¿Ves? No me fijé en el hundimiento, me fijé en el gesto del brazo, ¿no? Porque al principio fue preocupante ese movimiento que hizo, digo, madre mía, encima es el brazo afectado, que ya tiene pues muchas operaciones y veremos. Viajó por la noche hacia Madrid para hacerse un TAC, para ver el alcance exacto de esta lesión y para ver si requiere intervención quirúrgica o no, y veremos qué plazo tiene de recuperación, cuándo vuelve, en qué condiciones. Pero bueno, por suerte para él pues ya tiene el título y en este caso pues no hará falta tener tanta prisa, ¿no?, para volver. Bueno, este fin de semana ha sido difícil para todo el mundo porque al final, hace un fin de semana donde no había grip, esto cambia las películas de todo el mundo porque las motos que pueden aprovechar este grip y las llevan a otro nivel han tenido muchas dificultades y la gente que no tenía grip, en este caso las Yamaha, han sacado provecho, ¿no? O las Aprilia sobre todo. Y ha hecho que la gente pues conduciera con una mentalidad muy diferente de lo que es la natural, porque cuando apretaban un poco con este downforce de las motos se caían, porque a todo el mundo les parecía el tren delantero de una manera un poco irrisoria, o sea, diciendo, si está pasando por el mismo lugar, misma frenada, misma vuelta, mismo todo, y la gente le desaparecía de las motos. Entonces, cuando un piloto empieza a correr un fin de semana así, se complica todo un poco. Como habéis dicho, Aldeguer y Bezzecchi están en otro planeta, y también Raúl Fernández, y claramente esto hace que los turnos se cambien y que claramente pues el que, bueno, lo ha dicho Ramón y lo habéis dicho todos, cuando tú estás acostumbrado a hacer unas cosas y tienes que ir al contrario de lo que tú haces cada día, como es lavarse los dientes, pues también te es difícil en una pista frenar o aflojar, y Bezzecchi pues hace un error de rookie muy grande, porque es un error muy grande que se lo puede permitir, lógicamente, y pierde su posibilidad de atrapar a Bagnaia en el campeonato, que hace un mal fin de semana. Y esto hace que, bueno, pues que pasen consecuencias. Marc se rompe, por suerte, cuando ya gana el título. O sea que si te miras el fin de semana, es como si es muy rocambolesco este fin de semana. Pero afortunadamente, pues es lo bonito que tienen las motos, que nunca son iguales. Es verdad que nos perdimos una carrera de Bezzecchi o la guerra de Bezzecchi y Aldeguer, pero vimos 12 motos o 10 motos juntas que no se pueden adelantar, que las vimos como una carrera de Moto 3. Un trenecito. Y bueno, y también pues se le dieron oportunidades a gente que está luchando todo el año, de una manera que no se ve muchas veces, como es un Rins, ¿no? Que ha pasado lesiones, tal y cual, y ha tenido la oportunidad de sacar la cabeza ahí, estar delante, luchar, arriesgarse con el soft y luego irse para atrás y ver que te fallarán en 3 vueltas o te faltas en 3 vueltas y pasar del podio de la gloria a la pared trasera. Y lo de Marc, pues nada, pues por suerte el campeonato lo tiene en casa, pero es que conseguir que un año te funcione a la perfección es casi imposible.
por mucha preparación que haya por todos. Y el hecho de que se va una sola vez a una carrera como la de este fin de semana o a las carreras overseas, pues esto te abre un abanico otra vez nuevo de otras situaciones. Pero bueno, esto es lo bonito que tenemos, que cada día podemos hablar de cosas diferentes, cada día hay protagonistas diferentes y cada día hay oportunidades, y esto permite a que la gente pues tenga su chance. Sí, el guionista de Japón está de vacaciones, ha llegado otro, ha llegado un sustituto, porque vamos, no tiene nada que ver una carrera con la otra. El caso de Pecco, luego yo creo que es para estudiarlo aparte, para hacer un capítulo aparte. Bueno, pero lo de Pecco, lo de Japón, tú quitas Japón. Sí, bueno, pero no lo puedes quitar. Pero no lo puedes quitar. No, es pero una también, parte si os de la fijáis, ecuación. Mir y Pecco hicieron una diferencia en esta carrera de Japón, o una gran diferencia respecto a otros, por estas frenadas y esta posición, pero si quitas... En Japón también hubieron las caídas de delante estas que dices. Sí, pero porque en la 5, en Japón hubo una sesión que hubo una Ducati, una Yamaha, una Honda, todos en el mismo sitio, que no es que dices, oye, es que las Hondas se caen de delante, ¿no? Todas realmente. Al final, sí. Lo que iguala mucho las cosas es el agarre que te entregan los neumáticos. Ya, ¿no? Solemos decir, sí. tú quieres igualar el campeonato, da neumáticos de caca. Sí. Y ya verás cómo todo se mezcla. Y van todas las motos, con todas las versiones, con todas de todos modos. Es que las caídas de delante, que hemos visto muchísimas, tiene una pequeña explicación. El circuito de Mandalika es un caso muy especial. Yo tengo un amigo indonesio que me contó la historia. Mandalika es un circuito urbano, de título, es circuito urbano, es street race, porque cuando lo construyeron se ve que el tema del cadastro en Indonesia es un poco raro, y hay parte del circuito que está en terreno público y parte que está en terreno privado. Entonces, hay parte que sirve de acceso a la parte turística de Mandalika y que está abierto durante el año. O sea, el circuito no existe como circuito. Hay partes que se cruzan y partes que se usan para llegar a la zona de la playa. Vale, entonces, ¿esto qué pasa? Que el asfalto no tiene el mismo tratamiento durante todo el año. Hay parte del asfalto que se usa y parte del asfalto que no. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, el asfalto tiene un desgaste cuando lo usas siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que hay puntos, los puntos que se usan como acceso a la zona turística, que tienen un desgaste diferente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tienes lo peor, que ya lo sabes tú, que es lo peor, que es que el asfalto no sea constante. Pero ahora te digo una cosa. O sea, en un circuito que se corre MotoGP, que todavía en el 2025 o 2026 pase esto, bueno, pero se acceso Street Race, tal y cual. La Fórmula 1 pasa igual, ¿eh? No, vale. Pero la Fórmula 1 es una película. Pero aparte hay un tema. Ahí no se pueden caer. Hay un tema que hemos hablado mil veces, que el tema de los asfaltados, de cuando se reasfalta o cuando se asfaltan circuitos nuevos, cuidado, es una historia, porque había circuitos tipo Hungría, que es un asfaltado perfecto, que todo el mundo está encantado, que dices, coño, coge esta empresa y que los haga todos. Y ves circuitos que pero ahí me refiero, Ramón, sí. Hablamos de presupuestos enormes, de un control televisivo espectacular, de una empresa como Liberty que entra, desembarca en Andorra, tal. Y luego tenemos los problemitas que hablamos de la piedra redonda que tú hablas, del asfalto del alquitrán. Que cada circuito lo gestiona cada organizador, cada motoclub. Esto me parece bien, pero y no es tan fácil las relaciones, ya no con los circuitos, sino con los países que sufragan el tal. Hacer cambios, creo que se explicó hace poco, cambios de grava, por ejemplo, es una millonada. Millonada quiere decir que cuando se pidió en Portimao hablaban de 4 millones. Claro, 4 millones, te la manera para la grava, ¿no? Prefiero gastártelo en un edificio nuevo, por decir algo. Y eso es lo complicado, pero yo solo apunto. Hablamos del asfalto, pero es que nos olvidamos de que aquí hubo unas temperaturas también muy extremas el domingo, ¿eh? 60 y sabéis que grados, ¿eh? Bueno, según oficial 55, pero es verdad que allí cuando lo dijeron, Borja dijo 66, yo cuando dijo 66 me digo, parece ¿cómo? me parece muy no lo he alto, oído nunca tantos alto, grados, pero el oficial es 55, pero que en todo caso todo lo que se acerque a 60 tela, ¿no? Sí. Entiendo que Borja en el momento en la pista pues se lo pide al de rigor de los neumáticos, y pincha. El de pinchar es el más certero, ¿no? Sí, pero con los láser, cuidado. Se acercan. Hay 1 o 2 grados, por lo que yo he visto siempre. ¿A dónde voy? Y claro,
empezamos con las caídas de una manera que iban al final de carrera, iban así, porque las presiones se les iban. O sea, es que las gomas que trajeron también son elementalmente lo que provocó que fuera un fin de semana complicado. Porque no es la primera vez que traen estas gomas. Ya, pero es que la carcasa anti-hit hay sitios que es obligatoria. Sí, o sea, sí, no. Pero que le complica la vida a mucha gente. Sí, no, a todo el mundo. Les elimina... A todo el mundo, porque no es opcional. O sea, es carcasa anti-hit y es para no, a todo el mundo no. A veces a algunos les va bien. ¿no? Sí, baja. Aldeguer, escucha, y Aldeguer también la dio bien. Fue de los que más entrenó con neumático medio. O sea, porque muchos iban a buscar el S, sobre todo en entrenos y en sprint. Y el medio al final era casi obligatorio la carrera, creo que fue todo el mundo, ¿no? Que no, hubo 2 casos. Sí, Pedro, creo fue con el... No, Rins fue con el blando. Sí. Exacto, que acabó. Oliveira también. Y Oliveira, creo. Pero quiero decir que son esos factores, asfalto, neumático... ¿Visteis una imagen de Yamaha? Hubo una imagen... saltando. Pero cómo se movía el basculante, cómo se deformaba. Ya de por sí, este año, bueno, en los últimos años que Yamaha ha desaparecido el color negro de los basculantes y de los chasis, te hace ver la Yamaha como un poco rara, pero los basculantes que utilizan en el equipo oficial se deformaba el basculante en esa... hay una imagen de va botando. Sí, pero botando, deformándose, que dices, madre mía, es blando. Es verdad que los basculantes ahora cuando tú los ves si la rueda los ves desvestidos, son papel de fumar. Pero realmente está muy trabajado todo lo que es la torsión del basculante, ya no es la flexión lateral, sino la propia torsión del basculante. Pero ahí en esa imagen de Rins que lo hace. De todos modos, permíteme una cosilla, Ramón. Yo creo que hay que separar 2 cosas. Las características del trazado, ¿sí? El propio diseño. Las características del asfalto, que entren o no entren coches. Forma parte de la diversidad del campeonato, eso enriquece al campeonato, ¿no? Es verdad que luego lo que hay que evitar es hacer el campeonato más peligroso, ¿no? Yo me acuerdo que a Patrick de Michelin, Mick un día le dice, Patrick, ¿qué piensas del motociclismo? Y Patrick le dijo, pienso que es un deporte peligroso. Y dice, pues si es peligroso, ¿por qué lo hacéis más peligroso con los neumáticos? Entonces, lo que hay que evitar son cosas como a lo que hablábamos de la grava. Hay que repensarlo, independientemente del coste. Yo creo que hay una cosa que es innegociable, que es la seguridad de los artistas que se montan encima de la moto, que ya de por sí es un deporte peligroso. Lo pone en el pase, ¿no? Cuando firmamos el disclaimer del pase, te lo pone, que es un deporte peligroso y demás, pero tienes que evitar que no se conviertan más peligrosas. Las motos han evolucionado muchísimo. La velocidad que se pasa ahora y en los puntos que se pasa a una cierta velocidad, en el pasado no se pasaba. Eso te lleva a replantear realmente si lo que entendías que antes te cubría la seguridad de los pilotos una vez que se producía una caída. Luego a partir de ahí que el asfalto tenga que la carcasa... Son variables que siempre estarán. Es que lo enriquece, ¿no? Claro. Que al final es lo que decía Rubén, al final pues tienes ¿de qué va un gran premio? De quién es mejor adaptarse a unas condiciones particulares. Porque si no, ¿qué pasa cuando llueve? Aprovecho para contaros que Planeta de Agostini ha lanzado la réplica de la Desmos Edici, la GP23, con la que Pecco Bagnaia fue campeón del mundo. Una réplica con todo lujo de detalle que a continuación os lo explica perfectamente Jorge Lorenzo. Hola chicos, os presento esta joya, una auténtica obra de arte. Se trata de la moto con la que Pecco Bagnaia ganó su campeonato del mundo en 2023, una moto que pasará a la historia y que tú también puedes tener en tu casa. ¿Cómo? Pues muy fácil, montándola paso a paso, pieza a pieza, gracias a la suscripción de Planeta de Agostini. Es que chicos, es tan impresionante el nivel de detalle, el nivel de realismo que han conseguido los amigos de Planeta de Agostini, que yo realmente es que lo veo todo igual. O sea, tiene la palanca del freno de atrás, el cambio, el tacto de la goma del asiento, el tacto del neumático, la cadena es exactamente igual, los botones de la electrónica. O sea, es como si me volviese atrás en ese 2018 y estaba a punto de subirme a esa Ducati. Utiliza el link de la descripción y mi código.
los tapamos todos. Pero de que ahora vamos Esto a es una hacer- réplica de lluvia. Es como si fuese una carrera de lluvia sin lluvia. No, acordaos de Aragón de hace 2 años que la pista había sido reasfaltada, estaba fatal, pues... Cuando ganó Marc, sí. Correcto. A ver, fijaos hace poco que cuando era Germán Tilke, ¿no? El que diseñaba tantos circuitos, decíamos que todos los circuitos se parecen. Claro, te ibas a países diferentes y veías la misma curva replicada en 3 sitios diferentes, el mismo asfalto, porque buscaban el mismo proveedor. Es verdad que tener el mismo asfalto favorece a que Michelin o el proveedor que sea te traiga neumáticos más seguros, ¿sí? También forma parte de... Sí, pero cuidado, si por ejemplo, aunque fuese Europa, digamos, Europa podrías replicar asfaltos. Es carísimo porque si al final el que encuentras que va bien usas una piedra X que está en el Danubio, cuando haces el de Estoril y tienes que meter el Danubio, pues es un mal negocio. Imagínate si la tienes que llevar a Indonesia, entonces ya... Lo que dice él de hacer los asfaltos iguales, esto es imposible. Pero es que hay una, es imposible, pero es si imposible. vosotros, Es que imposible. entre los que estamos aquí hemos estado unas 558.000 veces en Jerez, por poner un ejemplo, tú de una semana a la otra, de un día a otro, por condiciones de que ha llovido o no, que hace mucho tiempo que se rueda o no, te cambia la pista, No, pero de sí. 1 y 2 y 3 segundos para arriba y para abajo. Hay días que no tienes una explicación y la pista no tiene grip. Eso Pero es así. Imagínate si hablamos de diferentes pistas, diferentes Ya, humedades, diferentes No, condiciones, diferentes asfaltos. Forma parte de Y la lógica. Estás hablando de elementos que están expuestos a Y si no, agentes pues como en el externos. fútbol, Sí. que es que hemos ido a jugar a aquel campo que tiene el La- césped muy regado y muy corto para que la pelota corra, pues eso es lo mismo. O sea, son detalles que todo cuenta. O en tenis, jugar en altura o no. La pelota corre o no corre. O sea, son Ya, pero- detalles técnicos. Cuidado que Mandalika han hecho un trabajo espectacular, porque tú ves el circuito ahora y ves la primera vez que fuimos a Mandalika, que estaba en construcción, y bueno, o sea, la primera vez era llegar allí el miércoles y decir, o sea, no, el domingo no corremos aquí. Aquí no, esto no Tranquilos, da. que ahora Esto vamos no- a Australia, esto no que da. ya sabemos que ahí no hay problema de grip, lo que No. hay problema es de frío, Sí, viento. bueno, Otros problemas. Entonces, otros problemas. todas estas variables son las que han favorecido que, por ejemplo, Rins, después de estar mucho tiempo, digamos, un poco a la sombra de Fabio Quartararo, de golpe lo hemos visto luchar, sobre todo los 2 primeros tercios de carrera, ¿no? En posiciones incluso para podio, se fue al final, ¿no? Por esa goma sí, blanda. es lo que decimos, era Pero lo hemos adaptarte. visto. Las Honda, pero Honda entonces, ¿han Pero dado un es salto ir- es o ir- es por estas variables? es- Porque es una pista final muy diferente a la de Motegi, ¿no? Que era una de las incógnitas que había. ¿Seguirán en esta tendencia positiva? Pero Esa O lucha bien ha sido- realmente era por el quinto o por el cuarto. Sí, porque bueno. al final ha sacado de la ecuación a Bezeki, Sí, sí. sí, ha sacado a Marc. a Marc. Sí. Marc al final en el warm-up, es verdad que son 10 minutos, pero ya lo veías que de algún modo estaba ya entrando en dinámica de decir, bueno, vamos a estirar un poquito más porque no puedo rendir, ¿no? El Marc. Lo de Marc tiene otra connotación que me gustaría que también comentáramos, ¿no? Es cómo puede afectar a Marc esta lesión. A Marc le ha pillado esta lesión en un momento de bajón de decir, ya he ganado el Mundial, ya me he demostrado a mí mismo que lo puedo hacer, ya es mi vuelta y esperemos que sea una lesión relativamente fácil recuperable. Esperemos el diagnóstico, sí, pero cuando hablas de ligamentos y hablas de hombro y hablas de la parte dañada... El problema es ese hombro. Claro, O sea, no, es en que- mi hombro, en tu Claro, hombro, quizá claro. afectaría de una manera diferente, pero es que ese hombro lleva mucho tuto. ¿sabes? ya lo que como siempre hay 1000 opiniones, incluso Sí. Marc dijo algo de ligamentos, pero para mí el que dio la versión correcta fue Ángel Charte, que dijo no sabemos nada Claro, y es que vamos a es esperar, una y vamos a esperar, radiografía sí, una radiografía. En un brazo que ha sido Que- cortado, no, roto, ya. operado, Ya no sabes. No ves recuperado, nada. Sí. se puede ver de todo allí. Pero lo habéis vivido muchas veces, que se te cae el piloto, le hacen una radiografía y dice hay una fractura. Y entonces Sí, sí. dices, pero una fractura igual era de hace 2 es años. O antigua. al revés, Ya. no hay fractura porque inicialmente Porque- no se aprecia y luego ya se ve al cabo de unas horas. O sea, Lo que está claro es que si hay cabestrillo, hay un problema. Porque si no, no te No, bloquean hombre, por el lo brazo. menos dolía. ¿vale? y que si hay ligamentos, Vale. yo ni le veo acabando, o sea, no acabando el año porque el ligamento para Es que recuperarlo. este es el tiene- No, problema. no. Ha sido un giro de guión inesperado porque Fua. además... Pero por suerte ha justo sido lo- ahora. O sea, dentro de lo malo, como dice, Ya. más No, barato. no, eso seguro. Porque- Pero justo lo hablábamos, ¿no? ¿Qué versión de Marc veremos una vez ya haya conseguido el título? ¿Intentará un poco barrer, romper récords o continuará esta versión, entre comillas, modesta? Y él estuvo muy... O sea, insistió muchísimo en
no me quiero lesionar, quiero preparar el 2026, la pretemporada, estaba manteniendo ese estado de concentración, ¿no? Y justo llega una carrera después y tiene este percance, y además en uno de los fines de semana más complicados. O sea, ha acabado con la caída con Bezzecchi, pero es que ya venía con problemas de todo el fin de semana. Fíjate y lo el que viernes, pasa, la segunda caída, la que se da en la cabeza, Pero fíjate es lo que pasa. siempre pienso en la vista. Pero el, es que, sí. el piloto de MotoGP se ha demostrado que si baja la guardia son errores. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados todo el año a ir a un nivel, pues, que es el 101%. Cuando baja al 99, pilotos como Alex Márquez o el mismo Marc, que se han equivocado, se han caído por ir más tranquilos. Y el hecho de bajar también la guardia, porque se lo merece Marc Márquez después de ganar el título, ha hecho que las dos últimas carreras, que no ha estado delante del todo como tocaba, como él sabe estar, le ha pasado factura o ha tenido más problemas, más situaciones. Y en este caso, pues en esta se encuentra en un fregado que si estaba delante no le pasaba esto. Yo lo que vi desafortunadamente, es que él, como tú bien dices, seguramente pues encontró alguna caída, pero de las que no te esperas. De la fuerte que tuvo, la segunda que tuvo, Sí, esa era de ¿qué ha pasado aquí? Y eso tiene que ver con la goma y el comportamiento de esa goma, que ya le había hecho algún aviso. Y eso cuando dicen, no, es que hay el nuevo sensor que te va a allí evitar no, estas caídas. Se ve que ahí con la temperatura no estuvo muy... También estaba relajado el sensor. Sí. A lo que voy. Pero sí que luego vi, porque dije, me acuerdo que pensé, ahora estamos, después de 2 caídas, ahora está el Marc con el demonio y Angelito, ¿de qué hago? ¿Le meto? Pues tenía que pasar por la Q1 y pasó. Pero sí que vi que se reprimió y dijo, bueno, no voy a hacer machadas, porque no toca. Ya llevo 2 caídas y no vi un Marc que dijera, no, voy a cumplir con el expediente, a hacer lo que pueda, intentarlo, pero no... Es decir, que se reprimió, esa es mi opinión, no se volvió loco. Y lo que pasa es que no tuvo suerte el domingo y pasó lo que pasó. Pero el Marc, después de la lesión de Jerez, ya reacciona diferente a las caídas. Es verdad que hemos vivido un momento de estabilidad y de resultados brutal y que lo había elevado otra vez a ese estado emocional de decir, parece que soy imbatible. De hecho, él en algunos casos ha dicho, es el resto de gente que piensa que soy inhumano y que soy imbatible, pero realmente cometo errores. Pero a las caídas siempre reacciona diferente y aquí será muy importante ver este periodo que le va a llevar, que te digo, hasta que no haya realmente un diagnóstico, pues no hay ni que especular ni nada, porque al final no sirve de nada. Pero esperemos que realmente todavía la ambición que le ha hecho recuperarse le siga empujando a mantenerse, porque no es fácil volver una vez que dices, ya lo he conseguido, ya he vuelto a culminar lo que pretendía hacer, pues... Otro contratiempo así es un palito. Se ha vaciado y ahora vuelve a reconstruir. Pero es la dureza del deporte. O sea, es por eso que tienes que disfrutar el momento. Porque mañana no sabes cómo acabas. Y mira, lo que ha pasado ha sido de un drama, o sea, pasar de la euforia más absoluta a volver a casa en un avión. O sea, madre mía. Y que cada caída, a medida que va pasando el tiempo, también se vuelve más dura, más difícil. Anímicamente también. ¿Vale? Entonces... Y más cuando tú, como bien has dicho, cuando ya lo tenías todo hecho y superado. O sea, que vayas la caída y justo den el golpe o en el lugar en el que todas las veces te han pasado cosas y de manera así, fortuita. Pero bueno, es el deporte de la moto, es que puede pasar todo en todo momento. El Quartararo, el sábado también tuvo día feo, tal, y claro, el domingo estaba ahí, que estaba con pies de plomo, viéndolas venir, y no viste que no fue el agresivo Quartararo de siempre. Dijo, si es que ya no me puedo llevar más sustos de aquí. Entonces, no es fácil. Son pilotos que están últimamente yendo a un nivel muy, muy, muy alto y que todos ellos, se decía ayer que Zarco lleva 25 caídas o 26 caídas este año y como que, o sea, y no tira la toalla. Pues que cada día el cuerpo esto lo va asumiendo y en un solo año, imagínate, 10 años de carrera deportiva, el cuerpo al final a los 40 está tocado. ¿Y cómo viste la reacción de Marc después del incidente? Me acordé de ti porque precisamente comentaste la semana pasada lo de está aprendiendo de lo que hizo Valentino en su día, pero como que lo está como calmando un poco la tensión cuando hay algún percance de este tipo. Dijo en su post, bueno, he tenido una caída, etcétera, etcétera. Contaba la acción y dijo, sobre todo, no carguéis ahora contra Marco, no la liéis, no vayáis a decirle de todo, no, un poco buscando la moderación.
Y han salido, la hemeroteca es así, pues declaraciones de Bezzecchi, en este caso, pues justo contando lo contrario, ¿no? En una acción en la que Marc le había dado, pues que sus palabras eran muy diferentes, ¿no? Pero Marc ha hecho un llamamiento a la calma, es decir, pero Marc es, Marc es no jefe. quiero polémicas ahora. Marc es jefe de sí mismo y creador de sí mismo. Y los pupilos de VR46 no son creadores de sí mismo. Están bajo una estructura en la cual, pues a veces han tomado dinámicas, quizá por muchas situaciones. Pero Marc está haciendo lo que tiene que hacer, que es evolucionar como persona y sacar el sombrero cuando te pasan cosas así. O sea, vemos a un Marc muy evolucionado emocionalmente y mentalmente. Y Marco también lo está haciendo. O sea, es mucho más joven y poco a poco pues también aprenderá. Y todos en caliente hemos dicho cosas que no tocaban, ni en un momento justo ni equivocado. Esto es deporte, es rivalidad, es como cuando hay Barça-Madrid, Inter-Milan, y esto no va a cambiar nunca. Entonces, claramente, muchas veces se dicen cosas en caliente que realmente en frío no las sientes y lo haces o porque... Pues bueno, pues porque hay una presión, porque como hay una rivalidad fuera de la pista, pues pasan cosas de este tipo. Pero son no personas, son más que personas los pilotos de MotoGP, porque si hay un problema, corriendo uno se ayudaría al otro, si pasara cualquier cosa. ¿Os parece bien que escuchemos las declaraciones de los pilotos después de carrera y luego seguimos comentando? Es una pena que se haga la carrera un poco todo, tanto en fila, tanto a medio gas, ¿no? A medio, de alguna manera, esperando tu oportunidad, no cometer errores, saber que si llevas un poco largo intentándolo, te pasan 3, entonces es mejor ser un poco más cauto, ¿no? Entonces, nada, ha sido una carrera de llegar hasta el final. Lástima al final haber perdido la posición con Pedro, pero estaba vacío, no tenía más. Había vaciado toda la carrera demasiado, así que nada, contento por el tercer puesto. Ha sido un fin de semana donde hemos sabido sufrir, que eso también es importante. Felicitar a Fermín, ha hecho un fin de semana impresionante. Cuando he visto que salía y se ponía primero, digo, venga, hasta luego, se va. Así que muy contento por él, ha hecho un trabajo magnífico y nada, ahora ya pues descansar a casita que toca. Bueno, una pena, ¿no? Porque desde las primeras vueltas ya tenía problemas con la presión de adelante, iba un poco bajo, cuando me ha pasado Fermín he intentado ir con él, pero es verdad que tenía más que nosotros, sobre todo en este T2, que Ducati y sobre todo Aprilia están girando mucho, es donde más nos costaba a nosotros y no he podido mantenerme tanto. Entonces, cuando he visto ya que de verdad empezaban más o menos a faltarme vueltas, he dicho, venga, aflojo un poco, intento meterme detrás de alguien. Cuando he dejado pasar a Rins, la verdad que esto me ha ayudado mucho porque me ha empezado a subir la presión y he podido salvar bastante los papeles. Es verdad que no me esperaba que Alex me pasara a mí, pasara a Alex bastante rápido. Entonces me he tenido que poner otra vez las pilas, ¿no? Entonces, por esa parte creo que teníamos un poco más de potencial que enseñar desde el principio. Pero lo que digo, hemos tenido que gestionar muchas cosas. Entonces tenemos que estar contentos dentro de lo que cabe. Ya en Moto2 me gustaba salir, tener las cosas claras y tirar. Al principio tenía algo más que Marini y Pedro, pero no encontraba el sitio donde adelantar. A Marini he podido quitármelo rápido, luego unas vueltas detrás de Pedro, intentando no jugármela demasiado para no cometer un error tan pronto. Cuando lo he visto claro lo he adelantado y la verdad que directamente ya me he puesto a hacer 30 bajo, medio. Me encontraba muy cómodo en ese ritmo, así que nada, increíble carrera, la verdad. Eso es un modo de concentración. Al final, yo cuando pienso demasiado lo que quiero hacer, dónde quiero entrar, es cuando más errores cometo. Hoy iba pensando, pues, ¿cómo voy a hacer la entrevista en inglés? Porque como me cuesta, digo, pues, ¿qué voy a responder? ¿Qué tal? Y la verdad que he dicho, venga, voy a ponerme a cantar. Y no me venía ninguna canción. Digo, venga, va, pues voy a seguir con la entrevista. Y todo el rato voy con la entrevista. en presente, en pasado, y me va un lío que te cagas. Pero bueno, la verdad que nada. Como siempre digo, es un modo de yo estar en mi mundo, me ayuda a no cometer errores, entonces, bueno, intentar seguir así. Bueno, chicos, este fin de semana no sé cómo interpretáis lo que ha pasado en Aprilia, porque si analizamos el rendimiento podemos decir que ha sido muy positivo, porque sí que es verdad que ha habido la caída y mala suerte y Bezzecchi no ha podido rematar, pero realmente estaba en condiciones de llevarse los 37 puntos, ya lo vimos desde el viernes, y eso que solo tenían 2 pilotos en pista, Raúl Fernández y el propio Marco Bezzecchi, porque bueno, Jorge Martín está lesionado todavía y Ayogura también era baja. Así que, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Un poco cal y arena, ¿no? Por no poderse llevar pues esa totalidad de puntos, pero estaban ahí de nuevo.
Sí, sí, pero aparte estaba la marca, aparte de Bezzecchi, que bueno, lo hemos comentado, por la lesión de Jorge Martín ha tenido que asumir el papel de número 1 y es el que ha llevado un poco el desarrollo, pero ver la carrera de Raúl Fernández, cuidado, con un equipo satélite, no sé exactamente cómo están las relaciones o cómo está el trato que da la fábrica al equipo satélite, no lo sé, pero sé que al principio no tenía capacidad, no es que tuviese mala intención, pero no tenía capacidad de producir recambio para todas las motos, aparte eran motos diferentes. Y entonces, tal como está ahora, viendo la carrera que ha hecho Raúl, para mí espectacular. El salto de Aprilia, hablamos muchas veces antes de que si Yamaha con el V4, que si Honda estaba llegando, que se estaba haciendo, y realmente el que está cerca es Aprilia. Y habrá que ver cómo acaba el campeonato, cómo acaban las concesiones, y puede ser divertido el año que viene, porque si seguramente Ducati quedará sin concesiones, igual Aprilia veremos en qué grupo queda, pero los demás pueden llegar porque Honda está llegando. Si os acordáis, en Japón dijimos que vale, lo de Pecco, sí, no, hay que confirmarlo. Lo de Honda también, pues Honda hemos visto, Mir no ha estado como estuvo en Japón, pero sí que ha estado Marini. O sea que al final Honda sí que parece que ha dado un salto y Aprilia sí que parece que está ya allí, porque no es solo un piloto que dices, no, me he adaptado a este circuito y luego ya veremos dónde voy. No, Aprilia está constantemente allí, Bezzecchi está constantemente allí, pero es que ahora llegan las otras Aprilias y también, y es cuidado, y es lo que dices, y solo había 2. Y las meten en el podio. O sea que aquí es donde venimos en la experiencia que decíamos, lo de Jorge Martín. A mí, como decíamos en principio de temporada, irme a una casa oficial italiana o irme a una japonesa, como están las cosas hoy, como se está leyendo el campeonato, ese es el punto, en que Aprilia tiene una capacidad de reacción y una mentalidad de experiencia que saben encontrar ese feeling o esa sensación para dar ese plus que te necesitas en las carreras, como pasa pues con el asfalto mismo, o con una situación que un año vas a una pista, cuando tú corrías Supermotor, que yo era pequeñito y te veía ganar siempre ahí en Campadró, de una mañana a la tarde, de una mañana a la tarde habían 3 segundos de diferencia a la pista, pero te caías sin hacer nada. Entonces, este es el punto, ¿no? Esa capacidad de la reacción de Aprilia, o esa también voluntad y ganas por ver su primo hermano, que es Ducati, cómo están a qué nivel, y decir, nosotros tenemos capacidad. Pero importante para mí es la mentalidad de Aprilia, porque al final, digamos, como situación económica o como volumen de la fábrica, no es la más grande. Lo que pasa es que HRC es más grande que Aprilia y presupuesto debe ser 10 veces más, y además con la posibilidad de ampliarlo lo que haga falta. Pero la mentalidad que ha demostrado Aprilia para mí es encomiable, porque al final empezaron con una situación terrible este año. Esos que han superado encima todo el affair de Martín y todas las movidas. Por eso la pista se refleja esto, porque son capaces de estar por encima de todo. Lo han gestionado bien. Muy bien. Muchas veces. Pero hay otro valor para mí. Antes de lo que pasó con Martín, hay un cambio de líder técnico también. Alvesiano se va a Honda, con lo cual dices, igual pierden la dirección técnica, pero lo que han demostrado que tienen el conocimiento que han ido adquiriendo, realmente lo han generado como conocimiento real dentro de la empresa. Por ese motivo, al final, pues se pueden ir sobreponiendo a las diferentes situaciones que se van encontrando. Van quemando fases, al final ya sabes, en la analítica de datos o la generación de datos, pues cada vez pues, con diversas herramientas pues eres capaz de generar más tendencias de puesta a punto y demás. Lo que se está como buena noticia ya no es tan solo aquí, también en Motegi pues estaban ahí, hay muchos circuitos muy diferentes, y lo que se decía, cuando se van a las carreras de fuera se pierden un poquito por un motivo o por otro. Ese efecto ha desaparecido, y luego hay un efecto en todas las marcas, que es que ven que Ducati ya no es tan imbatible, porque ha desaparecido el hecho de que Ducati gana a Márquez gana, con lo cual igual les podemos discutir. Y esto, al fin y al cabo, genera dentro de las marcas que dejen de estar mirando a otros sitios y todo el mundo se ordene en hacer mejor su trabajo. Sí, y eso seguramente, esa cuestión está en la ecuación y está generando pues, más motivación en las otras marcas. Yo creo que ahora con esto estamos viendo la buena decisión que fue hacerlo de las concesiones. Porque imagínate, si las marcas tal como empezaron, si siguen todas con las mismas condiciones y pueden hacer lo mismo, ahora estaríamos hablando de una situación completamente diferente. Al final, al principio hubo detractores, hubo gente, yo la verdad no lo veía muy claro, porque al final lo que haces es obligar a gastar más dinero al peor, al que está peor,
que no significa que sea el más pobre, pero Obligar, ¿no? No, le das Sí, la Le posibilidad. das la posibilidad. le obligas porque si no... Si no los tiene, porque no si lo va a se gastar, ¿verdad? Prácticamente, si quieres estar en competición, le obligas, porque si no puedes hacer Pero de... es acertado. Me voy, no, claro que es acertado. acertado. Pero ahora se ve lo acertado que era. Yo porque- creo que siempre que ha funcionado muy bien. Yo Ha creo que funcionado muy bien. Las decisiones en los últimos años a nivel técnico del campeonato son acertadas, porque todas las motos son competitivas a día de hoy, más o menos. Es verdad que siempre en el equipo de fábrica pues puedes tener un poco, pero al final esto ha igualado la parrilla. Una Sí. brutalidad. Acuérdate en la época que al final había... Yo lo que no 4 recuerdo, motos. Juan, a ver si me ayudáis, que dentro de los 1000 detalles de cada grupo, de cada concepción de la ALDE, había uno que es el último, creo, que es el que permite que los pilotos oficiales también prueben. Honda ¿Ese es en el Yamaha. último? Sí. ¿Verdad, no? El de- Ese es otro también importante. El que tú sabes bien que el probador, pues bueno, ya el último segundo a veces no te lo encuentra. Y que puedan probar los oficiales eso es un plus también importante. La dificultad que tiene un equipo de pruebas es que el piloto, habitualmente un piloto con experiencia que se retira, Sí. deje de probar para él y entienda que prueba para otros. No. No todo el mundo hace No, esa es verdad. transición, por eso No. tiene tanto mérito. Tú cuando hablas con Dani, él te habla de las problemáticas de los otros, no de las suyas. Y esa transición no la hace todo el mundo cuando se decide hacer de piloto probador, porque entiende que sigue siendo piloto y que todo el mundo se tiene que adaptar a él. Y eso no va de... El verdadero piloto probador hace la transición de decir, los que compiten son ellos. ¿Qué quieren ellos? ¿Y cómo me adapto yo a lo que ellos para intentar darle algo bueno a ellos? Y eso también es complicado. Sí, pero es que Dani aún lo tiene más difícil por su estatura. Sí, sí, Porque sí, sí. al final, si tú coges un tío Sí, que es sí. exactamente igual, que pesa igual y que es todo igual que el piloto, es una cosa, pero coges a uno que es completamente diferente y aún tiene más mérito lo que hace Dani de ser capaz de hacer Bueno, una moto para un tío que hace 10 centímetros más Pero que él. esa quizás ha sido lo bueno que tiene Dani, que sus limitaciones técnicas y físicas le llevan a que realmente tiene que estar técnicamente muy afinado todo. Sí. Y al final No os olvidéis que está Dani y está Paul, por lo tanto ahí tienen también dos extremos de pilotos para sacar conclusiones, porque eso es lo bueno, que si te ciñes solo a uno y a la opinión de ese uno, igual te equivocas. Si tienes dos tíos de nivel, como es el caso, sacas más conclusiones, porque en el caso de Aprilia tienen a Salvadori. Savadori. Savadori es altito. Sí, pero Muy alto. solo Bueno, tienen Raúl es esa alto también. referencia. Entonces eso es más peligroso también. Y tiene algo menos de velocidad, Salvadori también. Sí, Ya. poco menos. el hecho de que ahora vayan un poco cojos en el sentido de que les falten los dos pilotos, no tengan a Jorge Martín, ¿puede hacer que en parte se vuelquen más con el equipo, con Trackhouse, o no tiene nada que ver las líneas de trabajo? Como, ostras, es que ver a Raúl este fin de semana subir al podio. Hay más ojos para 2 motos que para 4 motos. Entonces se puede facilitar en que tengan más capacidad humana en este momento para apoyo, pero no que tengan más capacidad técnica. Yo creo que hay que separar varias cosas. Que la marca está yendo hacia arriba y que Raúl haya hecho... Lo que pasa es que con Raúl hay que esperar. Sí, es verdad que ha hecho un fin de semana magnífico, al final pues con la consecución de ese podio al sprint y después estar ahí en ese grupo de luchando por las... Pero hay que esperar, hay que ver cómo él se comporta en otros circuitos diferentes, porque fíjate Pecco, ¿no? Venimos de ganar a desaparecer, con lo cual hay factores relativos a la pista y en el momento y al utilizar ese momento, con lo cual... Pero lo que es una evidencia es que Aprilia con Bezzecchi, de modo reiterado, está en las primeras posiciones. Eso es una constatación, al final tiene los datos, da igual el tipo de circuito, la moto corre, la moto es estable, la moto es ágil, la moto, o sea, está a la altura real de lo que sería una Ducati ahora mismo, para luchar regularmente por esas posiciones de podio, con lo cual hay que esperar un poquito con lo de Raúl para entender qué es lo que está pasando realmente con Aprilia, si es una cuestión de que están dedicando recursos al equipo satélite o no, porque también es difícil asignar tan solo, o sea, las diferencias o las modificaciones o los cambios de pieza o actualizaciones no te dan 1,5 segundos, te hacen ir un poquito mejor, pero estamos en MotoGP donde está todo muy, muy ajustado, con lo cual no es que pasas como pasaba en el pasado, que tenías una Rodman, hay una Rock Yamaha y te ibas al equipo oficial con los neumáticos buenos, que eso hay mucha gente que se olvida siempre, ¿no? Cuando había los neumáticos así ves, y entonces sí que tenías ese segundo y algo, pero ahora el campeonato se asegura, los neumáticos son iguales, los motores son muy parecidos.
entre los oficiales y no. Y eso hace que en muchos casos cuando tú dices, ahora ya tengo la moto oficial, pues realmente el golpe en tu cara es brutal a nivel de piloto. Igual, sí. Que limita un poco Sí, los claro. motores, ¿sabes? Te das un golpe de realidad porque tú le estás atribuyendo siempre a que te gana porque es la moto oficial, y cuando te subes en la moto oficial, eso lo habíamos visto en el pasado. En Ducati, por ejemplo, que no tenía la capacidad de hacer muchos proyectos diferentes, las motos satélites, y cogías a Alex Hoffman y lo metías a sustituir a uno de los pilotos y decía, pues si la moto va igual, pues sí, claro. O Calio pasó también cuando pasó a sustituir a Casey en el equipo oficial. Todo el mundo atribuía que la moto de Casey era el avión de no sé cuántos y el avión era cómo operaba el acelerador. Ya. Pero esto en el pasado era incluso con las marcas. Sí. En la época de 500 todo el mundo quería la NSR 500 porque evidentemente era la moto, la mejor moto. Pero yo me acuerdo, lo había hecho además con varios pilotos, porque había tocado, que la primera vez que la probaban decían, hostia, ¿y esto es la NSR? ¿Esta es la moto buena? De verdad, pero si no hay forma de conducirla, pero si es una tabla, pero si no entra, pero si no gira. Claro, luego te falta esto, te falta el tío del gas, pero ya te digo, no con la moto oficial y la satélite. Allí era, bueno, la gente que estaba con las Rock Yamahas y con las Harris y con estas cosas, bueno, soñaban con una NSR. La vez que la probaban decían, hostia, ¿y esto qué es? Pero ¿esto cómo se hace para ir rápido con esto? Sí. Vamos a un capítulo importante de este fin de semana que necesito que nos deis un poquito de luz. Tiene nombre, es Ducati Gate. Sí, el culebrón, ya no sé cómo llamarlo porque es muy difícil de comprender, pero de nuevo hemos visto la versión de Pecco Bagnaia que íbamos viendo toda la temporada, pero creo que todavía peor, la sprint último, y ayer en la carrera larga se cae yendo último. ¿Qué está pasando con Pecco? Lo de Motegi fue flor de un día. Hostia, para él es una referencia muy importante, él lo ha dicho, no tengo explicación para esto, y por suerte venimos de Motegi, donde pude demostrar que cuando está todo en su sitio, cuando tengo feeling, puedo conseguir luchar por la victoria. Fue una flor, pero fue un jardín, no una flor. Un jardinazo. Porque vamos, el fin de semana de Motegi... Yo creo que la primera pregunta es, ¿alguien tiene de verdad la respuesta? Y todos diréis, no, porque es muy difícil de digerir, pasar de esto a esto. Sí. Y luego pues, seguimos hablando, pero es que de entrada no hay una respuesta. Ricard, lo acaba de decir Juan también. O sea, ahora la diferencia es muy pequeña entre las cosas, muy pequeña, y cuando hay un chip o un cambio se puede abismar mucho, porque hemos sacado los dos protagonistas de este fin de semana, que era Aldeguer y tal, y el grupo detrás eran 12 tíos juntos en 5 segundos o en 4 segundos. No quiero decir que esta sea la diferencia. Es una pista con Japón extraña, las overseas son extrañas, ¿vale? Llegan de la gente centrada mucho en Marc Márquez para que cante el título. A Márquez no aprieta tanto el fin de semana como ha apretado otras veces, y en esto pues quizá Pecco saca a relucir más su potencial. En esta carrera de Mandalika ya el grip no es bueno para nadie, y para las Ducatis, y ahí pues él vuelve en su posición crítica de todo el año. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Para mí, crítica... Tienes toda la razón en lo que dices y lo argumentas, pero todo ese grupo que estaba detrás de Aldeguer, estaban a 4 décimas, medio segundo todos, ahí empaquetados, aquí lo tienes. O sea, sí, menos él. Pero 1.7 la vuelta rápida de Pecco en carrera respecto a la de Aldeguer. Sí, fíjate una cosa. Estás mirando la vuelta rápida, pero el ritmo de Aldeguer era 8 décimas y 1 segundo punto 2 en muchas vueltas, hasta que estabilizó y dijo... Ya no hace falta más. Voy a centrarme. No, quiero decir que Pecco es que es la peor versión prácticamente que le he visto en todo el Mundial. ¿Por qué ha pasado esto? Porque en Japón, como sacó la cabeza, también a su gente... ¿Se ha relajado? No. Le hizo ver que él era capaz de tal y cual. Cuando él llegó aquí y no estuvo a la altura, pues seguramente su gente interior le volvió a achacar esta situación que él sacó la cabeza también en Japón. Quiero decir, que hay una guerra emocional, personal, interna en Ducati entre ellos dos. Pinta divorcio. ¿Vale? Esto sería lo decimos nosotros. No, lo decíamos hace mucho, pero es verdad que lo que pasó, que al final fue una flor de un día. Juan, tú que de suspensiones eres el mago de esta mesa, bueno, junto con Ramón. Esa caída de la carrera
A mí me da el efecto de que se cae de la moto. No se cae en moto, se cae de la moto, porque la moto no ves que se pierda el tren delantero o no. O sea, parece como que si que fuera en un punto que fue tan lento, por situaciones de puesta a punto, de dinámicas y tal y tal, que cuando no le aprietas la moto hace una reacción extraña y es como si fuera más lento de lo habitual. Vale, pero pensad bien lo que decís, ¿eh? Estamos hablando de un doble campeón del mundo, ¿eh? Cuidado lo que... No, estamos diciendo que desde fuera, que no se ve que la moto se cae. Es como si algo pasa que se cae él de la moto. Sí, es la caída extraña, lo que hablaba antes Rubén, de cuando no estás a tu ritmo, cuando no estás concentrado, te pasan cosas. Hace una reacción diferente que no te la entiendes. Es una reacción diferente, pero es que la carrera larga aún era mejor que la sprint. La sprint era terrible. O sea, la sprint era a 3 segundos. Era brutal. O sea, la sprint, ya te digo, si Bezzecchi hubiese salido bien, que la carrera hubiese sido seguramente un poco más rápida o Bezzecchi se hubiese escapado, podía acabar a 30 segundos del primero en 13 vueltas. Cuidado. ¿Y eso cómo lo explicas? En casa de Ducati. Esto no lo explica nadie. No, yo creo que todo el mundo busca explicaciones. Pecco es el gran fracaso de Ducati. O sea, es la suma de muchas cosas, porque hasta ahora habíamos atribuido una serie de virtudes a nivel de gestión también deportiva por parte de Ducati, que esto lo que ha hecho es romperlo, pero esto ya viene desde el año pasado. Hay un momento que Ducati dice que se va a llevar a Jorge Martín al equipo oficial y hay un señor que sale y dice, esto no va así. El Pramac no es una opción, ¿no? Hay un señor que se llama Marc Márquez que dice, yo te lanzo este órdago. Esa frase en Mugello fue claro, para la historia. Claro, eso cambia la historia realmente. Lo he dicho yo una semana antes que no iba a ir al Pramac, ¿te acuerdas? Y a partir de ahí, Gigi pierde su primera batalla contra un piloto desde que está en Ducati. Sí, es verdad. A ver, pierde. Cuando tú has captado a Marc Márquez, tú no has perdido nada, has ganado a Marc Márquez, ¿no? Pero es verdad que el primer envite que pierden públicamente contra un piloto, porque ya Dovizioso había intentado y Ducati dijo, no, la dirección es la de Gigi. Lo que se marca aquí es lo que dice Gigi y hay un momento que se dan cuenta que hay un piloto que es capaz de desestabilizar muchas cosas. Está claro que su decisión no es tan solo tomada por una cuestión, digamos, a nivel de imagen y de publicidad, sino porque ellos habían ido viendo y leyendo lo que estaba haciendo Marc con aquella moto y cómo se estaba conectando o comunicando con aquella moto. Y eso les llevó a tomar esa decisión. Pero a partir de ahí, Tardocci, Gigi, Pecco, el año pasado, todas las entrevistas, la pregunta era, ¿y qué crees que va a hacer Marc el año que viene con esta moto? Todas estas cosas, y tú, Rubén, que al final tú eres al final de los que vais encima de la moto y de los que tenéis que tener todo controlado para tirarte a la velocidad que toca en cada sitio, porque cuando te tiras en un sitio a 240 por hora es una cuestión de fe, completamente. Te fías que los neumáticos y aquel bicho que tienes debajo del culo va a reaccionar como tú crees que va. Si tú al final todas las cosas que van pasando alrededor tuyo te van haciendo dudar de estas pequeñas cosas, pues al final es que acabas dudando de todo. Pero tú coges y dices, tú miras la imagen de Pecco y dices, estás esperando la imagen ralentizada de entender por qué se ha caído. Porque, como dice Ricard, nunca hay que dudar que un piloto, cualquier cosa que le sucede, lo hace de un modo intencionado. Pero tú estás esperando a ver el extraño de la moto, el rebote de la parte delantera, que sucedía en algunos casos en la curva 17. No aparece. Estás esperando a ver cómo pierde la adherencia de delante, que se cierra la dirección, no aparece. Y hay un momento dado que él, como está haciendo todas las cosas mal, ¿no? Porque al final vas casi 2 segundos más lento, los neumáticos no están en temperatura, tú no estás colocado encima de la moto donde debes, y si no tienes el culo en el sitio correcto, pues al final no tienes la referencia correcta de la rodilla, y esas pequeñas cosas hay un momento que dices, es que se ha caído. Yo he dicho de otra manera, para hacerlo más corto, para mí es una caída que no es provocada, que se tire él, pero es de dejadez, en el sentido de decir, estaba rodando por rodar, estaba rodando de media 2 segundos más lento. No, cabeza bloqueada. Sí, sí. ¿Sabes? De no ver la luz del túnel. Y le vino bien en el sentido, yo estoy seguro que hombre no se tira de la moto o no hace que se caiga, no, es que lo tengo claro. Ahora bien, que esté conduciendo con tal relajación, dejadez o desgana, que da la sensación que, ¿no? Sí. Y ya le viene bien para decir, ¿y lo ves? Encima me caigo. Estoy exagerándolo todo, pero eso sí que lo veo. Ahora,
no me da la gana de concentrar el problema en Pecco. No me da la gana porque no me puedo creer que pase de un extremo al otro. Y esto es un tema compartido entre Ducati y Pecco. Es o evidente. sea, no me lo creo. Que viene de hacer el triplete, pole, todo en Japón. Y no serán los discos de 355. Pero o sea, intencionadamente una marca no te hace ir mal. No. Pero O sea, aquí hay un trasfondo, hay un trasfondo que no sabemos. De los egos que se han dado este fin de semana. Si Pecco, como dicen, y nadie sabe la verdad absoluta, pero lo que no puede ser es que un equipo de tu propia marca esté diciendo lo contrario y tú le estás llamando mentiroso. Ojo, el VR dice abiertamente, lo dice Pecco, que les dejaron la moto 24, las piezas tal. ¿Pero con qué intención? Coño, de ayudar a Pecco. Para ayudar a Pecco. No, ni eso. Y justificar por qué Gresini les calienta regularmente. Bravo, visto, ¿Sí? bien visto Es que también. es una puntilla. Bien visto también, que porque aquí hay- solo hablamos de Pecco, pero ni Morbi No. ni Di Gian Antonio con la 25 no están haciendo nada entonces espectacular. estás llevando a una situación donde dices, Marc Márquez le va todo fenomenal, pero es que incluso Alex Márquez está en un año Vamos, fantástico. Ahora que Gresini- gana Fermín. Que no hemos dicho Gres- nada de Gresini Alex, hace pero esto, gran y entonces carrera. es un modo de justificar, como entendiendo, os estáis centrando en los otros y nosotros estamos aquí como dejados de la mano de Dios. Pero yo voy a que imagínate cómo Eso- está el es patio. otro fuego que tiene que gestionar pero, Ducati. Juan, pero es ahí donde yo, la semana pasada, cuando hablamos, hostia, un Valentino Rossi que tiene una capacidad ahora económica sobrada y experiencia de sobras con una estructura que se llama Mover 26, no te puedes adelantar a mover ficha y llevarte a Pecco y pedir una 26 para no romper contratos. Se han dicho y que eso. se van a ir a Yamaha los del Bueno, VR. vale, pero vamos, para hacer Bueno, una... se van a llevar los paneles y para- la caja de herramientas, ¿no? para hacer- Bueno, Se lleva el equipo. como todos los equipos que Como se mueven todos los ahora. equipos. Bueno, Sí, pero esto ya de está. momento así está el patio de Pero en calentito, ese- pero en Sí, sentido- no, calentito. Bueno, pero esto ya viene de antes. La relación entre Valentino y Yamaha siempre ha sido interesada y turbulenta. O sea, cuidado. Y Valentino ya dijo que no a ser el equipo satélite de Yamaha y por eso entró Pramac. O sea, la oferta era Valentino. Que luego esto tenía caducidad, pues bueno, ahora lo veremos. Pero es que para mí, dentro de todo esto que dice Juan, de la gestión o del fracaso de Pecco, la última semana ya lo hemos multiplicado por 1000. Porque con el tema al final leí un artículo muy bueno de Denis, como siempre, y decía, ya no queremos saber por qué se esconde todo esto, queremos saber por qué. ¿Por qué? ¿Qué gana Ducati escondiendo? Que se están escondiendo cosas es evidente y que todas las fábricas esconden cosas es evidente. Pero el paddock es un mundo pequeño, que hay cosas que no se pueden esconder. Pero ¿por qué? O sea, Exacto. lo que dice Denis, que alguien me explique yo por qué opino gana que es puro Ducati ego con típico esto. de que un técnico, en este caso, que está en este momento, en un momento muy endioseado, no le da la gana de reconocer, acceder que quizá la 25 no está a la altura de la 24 y punto pelota. Pero porque el único que ha conseguido es Marc, que Marc pues, ha conseguido lo que ha conseguido. Pero además, y el pero resto. es que además tiene otro punto de vista que puede ser positivo, es decir, mira, yo además soy tan bueno que he sacado del pozo a este tío, como sea, y nadie le va a decir, hostia, tú has sacado del pozo. Es muy complicado hacer ese ejercicio, ¿eh? Sí, en un mundo de muchos egos muy, exacto, muy fuertes. pero puede ser un punto de vista. Sí, Es decir, además, Sí. de hacer ganar a Marcos, hacer como ha querido, Pecco, que está en una situación difícil que todos sabemos, yo lo he sacado. Y si tú lo sacas, nadie te dirá, sí, pero ha sido con la 24. No. Tú tenías un tío hundido y lo has sacado. Y esto es otra medalla, pequeñita al lado de la otra, pero que también puedes aprovechar. Importante. Yo creo que es más constructivo abordarlo del modo que dices tú. Pero ahí hay una, claro. hay una cuestión que Ducati no quiere perder. Que ellos no quieren perder el estatus de marca referencia. Que de algún modo sigue siéndolo, pero ellos quieren seguir transmitiendo a todo el mundo que son capaces de decidir siempre bien. Con lo cual, al final, no quieren, por una cuestión de comunicación, seguramente ellos no quieren comunicar exactamente qué es lo que Pues hagan. mi punto de vista, bajo escuchándonos todos, es que Rossi no salió bien de Ducati en su día cuando era piloto, y lo sabemos todos, o tú lo sabes mejor que yo. Y lo que no entiendo es que un piloto que cobra de Yamaha
lo que cobra por ser embajador tal y cual, y luego tengo un equipo con una marca Ducati, Pero por otro espérate, lado, que y que después cada día está dentro del box de- con una después Ducati. O sea, son cosas que para mí yo no las entiendo. Luego me explicarás por qué y cómo. Entonces, Juan, Ahí no entonces, fue decisión mía. entonces, Juan, ¿qué pasa? Esto tiene un camino final que es no puede acabar bien. Porque cuando tiene intereses en dos lugares que hay una competencia y una inversión muy fuerte económica, no puede acabar bien. Y no tiene dos intereses, no, tiene tres, porque es el equipo, el piloto por cual es tutela, ¿vale? Y su interés personal de marca de embajador. Entonces, estas tres cosas a la vez. Llega un momento que tu cabeza ya no sabe cuál gestionar y pueden convertirse en que una cruce la otra y que te vaya en contra a ti mismo, que tus propias palabras te vengan en contra porque ya no gestionas las cosas como tienes que gestionar. Entonces, para mí, uno, que Valentino Rossi no esté dentro del box apoyando a Pecco visualmente o apoyo moral, tal y cual. Lo hizo Casey. Por eso mismo, que era el rival de Valentino Rossi. O sea, esto no lo entiendo. La primera, no la entiendo. Esta no la entiendo. La segunda que no entiendo es o sea, si ves que hay este humo o esta fumata blanca que está provocándose desde hace tiempo y que ves como piloto que esto va a ser muy difícil de recuperar y que hay un contrato en vigor y que tú puedes hacer una estrategia política que igual te llevas a tu piloto oficial o a tu piloto pupilo adentro y consigues una moto oficial adentro o puedes jugar o barajar esta posibilidad, o sea, aprovecharla. Y si no pasa es porque quizá, pues como dice Ramón, quizá hay un interés mucho más Pero déjame solo una lejano cosa. de Ducati que no dentro de Que es Ducati. que creo que estamos mezclando dos situaciones que están Bueno, aquí hay una envueltas. aquí hay una mezcla No, importante. una es la política, la estrategia que se ha El mundo utilizado siempre está mezclado, ¿eh? sí, pero separemos un poquito. Esta es buena. La estrategia de Ducati, de cómo ha afrontado esta movida, de por qué, qué piezas que han hecho para ayudar a Pecco y por qué ganó aquí, tal, y lo han hecho de una manera que no han querido reconocer si se ha hecho con una 24, sino esto es una parte. Y la segunda polémica es cómo es posible técnicamente que técnicamente pasemos de un extremo al otro, del máximo rendimiento de Pecco en una carrera a un desastre nivel Dios de ir 2 segundos más lento que un Aldeguer con una 24. Eso sí que es, para mí, es inexplicable. Pero este año es más normal para Pecco lo que ha sucedido aquí que lo que sucedió en Japón. Sí, está más cerca de la media suya, de acuerdo. Lo de Japón es una cosa. Pero no hablábamos de resurgir. Y ahora es momento de mencionar uno de nuestros partners, que es Brinkfy. Ya sabéis, una plataforma en la que compartir experiencias significa también ganar dinerito. ¿Que no los conocéis? Ahí va vídeo. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. De que habían encontrado unas Pero piezas. entonces, lo del test de Misano, esas sensaciones positivas y lo de Muchas Monday, veces Yo lo que digo cosas- es que Ducati podría haber salido y decir, pues sí chicos, hemos tenido que volver atrás con algunas piezas realmente que son 24 porque a Pecco No, todo convulso, todo extraño, es que esto todo nunca se ha retorcido. decidido. En los equipos estamos acostumbrados a no comunicar. O sea, No, yo hablo de Ducati. uno de los retos del campeonato es conseguir que los equipos comuniquen de un modo
más o Con menos cierta transparencia. con diría. cierta transparencia, que eso sería una cuestión, bajo mi punto de vista, buena para el campeonato. Sí, porque hay- Así no se especularía tanto. ¿no? Bueno, Sí, para el no, campeonato ya le va bien la especulación. Bueno, Estamos claro, mira, hablando ahora de esto. estamos debatiendo. Lo que pasa es que la técnica tiene cosas que a veces es bueno no comunicar, porque no comunicas al público, comunicas a tu enemigo que está en el box de al lado. Y esto sí que hay cosas que hay que esconder. Pero cosas grandes, por ejemplo, yo me acuerdo nosotros, cosas de estas que se hacen poco, cuando Bayliss llegó a Honda, él venía de Ducati y no se adaptaba. Era un caso clarísimo, un poco como Valentino en Ducati. Él no se adaptaba a la Honda, pero para nada, era imposible conducir. Pues probamos la moto del otro piloto dentro del mismo equipo, que no es habitual, pero bueno, al final era una moto de Honda, porque las motos aquí no eran propiedad, y hablamos con Honda, ¿podemos probar la moto? Sí, y probamos la moto del otro. ¿Pero qué pasó? Pues que lo sabía todo el mundo. Y al final él dijo, no es la moto, soy yo, porque con la otra moto, que era un año que Barros lo estaba haciendo genial, el año de Camel, la otra moto tampoco voy, soy yo. Pues allí se acabó el tema. Y no se habló pero más. ¿qué problema hay? Y si ¿Qué hubiesen problema hay en escondido, hubiésemos reconocerlo? dicho, no Pues era la coño, moto de lo que ha Barros, hecho es que Ducati. le hemos dejado el carenado, pero la moto no. Ducati Pero- le ha dicho a Pecco que no haga declaraciones de este contexto y de este tema, y Sí. eso todavía da más pie al lío. Pero se ve que a Uche no se lo han dicho. No, se le ha ido de las manos. Sí. Pero A ¿qué ver, problema hay en reconocer, Exacto. dada la situación de Pecco, que está tocando fondo, que lo hemos perdido? A ver, yo llama no a veo, Gigi. no veo el No, problema en reconocer. está- Pues estamos intentando buscar una solución. Esta es la pregunta. Recurriendo a pero al material final, antiguo, Ahí igual. es donde voy yo. ¿Por qué una capacidad, gente que tiene este poder, como es la No es VR46, nada raro. no se avanza a gestionar esta situación diferente? Pero mira, yo ahora aquí te abro otro melón. Pero yo no me Voy entra a en la abrir cabeza, otro Juan. melón. A ver. Creo que, y seguramente habrá gente que diga, no, esto va... Yo creo que Valentino todavía no está en mentalidad, ya no soy piloto. ¿Sí? Y se Como comporta... empresario, político y estrategia, dices. O sea, está... Pues yo también lo veo. O sea, no veo una estrategia aquí muy marcada por parte de una estructura como él se sigue VR46 que comportando- facturan lo que facturan. O Él sea, se sigue comportando como un piloto en activo, pero lo escuchas en sus declaraciones. Todavía él se mide a Marc. Sí, y Marc lo ha dicho. bueno, es lo que No hablamos el hablo- otro día, que Marc ha Entonces, hecho una evolución. Valentino en una serie de cosas lo sigue abordando. De hecho, está en un momento raro él también en su salida al campeonato. Alguien como Valentino, que ha sido referencia, que todo el mundo lo pone, si no como el mejor, empatado con el mejor de todos los tiempos. Al final es como que él todavía no ha transitado, y eso lo sabes tú perfectamente, cuando el piloto tiene que transitar a su nueva vida, que es la de dejar de ser deportista en activo, ¿sí? Y tienes que enviar o dedicar tu foco o lo que te ha llevado a ser deportista a otras cuestiones de la vida, sea cuales sean. Él se sigue manteniendo en ese juego. Después de Misano, hay fotos suyas montado encima de la Yamaha V4. ¿Sí? Con lo cual, todas esas cosas, él sigue alimentando todo ese aura de piloto, y él no está regularmente dentro de la estructura, aunque la siga, aunque demás no está ahí. Entonces es como él no se acaba de sentir cómodo en esa zona todavía, porque él de alguna manera dentro, él sigue hablando de que si su mundial era su mundial del 2015 y que él de alguna manera él se siente todavía con... Porque ahí es ese periodo cuando paráis de ir en moto que tú todavía te sientes y dices, yo si me monto voy rápido igualmente. Y esa transición todavía no la ha hecho, y eso genera que Valentino pues no acabe de decidir una cosa ni otra. Él sigue teniendo ese peso, por eso tiene 10 camisetas diferentes, por eso se coloca en 10 sitios diferentes. Pero es ahí donde yo no entiendo que esto, la cabeza, es muy difícil de gestionarla. Claro, Si pero tú has nacido él no ha empresario- transitado. pero si tú has nacido empresario, no ha Juan, dejado de ser piloto. Pero si tú has nacido empresario, lo entiendo, porque desde 18 años tú gestionas pues, una fábrica con 100 trabajadores tal y cual. Pero cuando, que es lo que tú has hecho, esta transición que tú has hecho, ¿no? Como técnico del Mundial, y ahora gestionas una empresa en la cual hay muchos trabajadores. Pero Valentino ahora está en tres fregados grandes, que son sí mismo. Pero no se acaba de poner delante de ninguno. No, lo tengo claro. Por eso te estoy diciendo No que. se acaba de poner Pero por eso estoy diciendo, delante de ninguno. Juan, que yo, cuando yo veo el problema que tiene Pecco, no desde de hoy, desde la segunda carrera que hace esos comentarios, esas declaraciones afirmando, reafirmando que Marc Márquez es mejor que él, esto ya lo has dicho una vez. Ya no hace falta decirlo más. A mí me ha faltado esa situación o figura paterna, digamos, como lo quieras decir, que era VR46, que era Valentino Rossi, que
siempre lo ha hecho. Cuando estaba en activo y los pilotos eran pequeñitos, él les daba mucho apoyo, les iba a ver al box, les iba a ver a la salida, les hacía ¿qué tal? Ahora no le he visto en ningún momento a Valentino cerca de Pecco físicamente o visualmente, delante del mundo. ¿Vale? Otra es, como tienes un equipo bueno, que parecía quien se ponía a liderar entre ellos y Gresini este año pasado, postularse como moto, porque tiene una moto oficial y no la tenía Gresini. Ostras, que no hagan también ese paso político, estratégico, como empresario para avanzar. Pero es que es muy difícil por ser quien ha sido. ¿Sí? Por ser quien ha sido es algo que al final le ha llevado a ser el foco de todos y no sabemos si él será capaz de transitar hacia esa posición a la cual tú haces referencia. ¿Sí? Porque es que lo ha tenido todo. Lo tiene todo para ello. Pero han habido, y no voy a dar nombres, muchísimos grandes pilotos que han pasado a ser team managers y que no han cambiado el chip de yo y no han entrado en entender al piloto. Pero hay otros que sí. Es lo mismo que te decía del piloto probador, ¿eh? Es lo mismo, es esa misma transición que tienes que hacer. No, pero los muy grandes les ha costado siempre luego ya ponerse en la piel del su piloto que no de... Pero hay team managers que han sido grandes pilotos que luego su obsesión era que su equipo satélite fuese el mejor. Espera, has dicho team managers que han sido luego grandes pilotos. No, al revés. No, que han sido grandes pilotos. Que han sido. Que han sido grandes pilotos. Que su obsesión ha sido, igual les ha costado, pero ha sido tener el mejor equipo satélite. Y esto ahora es lo que dice Juan. Valentino no está en esta tesitura, no está en decir quiero que el VR46 sea mejor que Gresini. Lucio. En cambio, te digo nombres, yo sí digo nombres. Sito Pons, todo lo que quieras, cuando él dejó de ser piloto. El primer año le costó más, pero luego dijo, no, yo ahora voy a tener el equipo satélite. Yo me acuerdo de una discusión cuando llegó Biaggi que fue buenísima, que fue para mí una explicación perfecta de lo que es entender lo que es un equipo satélite. Porque al final Biaggi dijo, yo quiero traer, yo quiero hacer, yo quiero traer. Y pues le dijo, no, o sea, todo lo que tú quieres traer yo ya lo tengo. Al final un equipo satélite, con las marcas, no un equipo con las motos artesanales de hace 40 años, no, un equipo satélite. Tienes, lo que decías tú, tienes camiones, paneles, herramientas que te las da alguna marca y 4 o 5 mecánicos y una forma de hacer. Entonces Pons le dijo a Biaggi, o sea, lo único que tengo yo, lo que tengo yo, tú lo puedes comprar. O sea, tú tienes dinero para comprarte un camión y unos paneles y las herramientas te las darán y todo. Pero nuestro sistema de hacer, que es lo que nos lleva a ser un equipo satélite puntero, esto es lo único que tenemos. Que te ha traído aquí. Sí, pero es que es interesante. Exacto, es que es lo único que tenemos, no tenemos nada más. Me pasó a mí con Biaggi en las Superbikes. Yo tenía el equipo Go11 que monté yo mismo cuando me retiré, que hice mi cambio de MotoGP por situaciones y me fui a las Superbikes y yo invertí y compré las motos para hacer el equipo y Biaggi aterrizó y empezó a pedir basculantes, tal y claro. cual. Oye, que estabas en la calle. O sea, tienes suerte de tener un espacio para correr con nosotros. Sito, antes de bajarse de la moto, era el gestor de su equipo. Exacto, ¿Sí? esa es la diferencia. Que corría y ya gestionaba su propio equipo. Valentino ha sido gestor o sus amigos gestor porque de su Sito carrera. Era propietario de su propio equipo y por lo tanto arriesgaba también. Un poco como Chiquinelo también. Carta, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Escucha, el otro claro. Caso como Sito es Lucio Cecchinello, que ya era su propio equipo Gresini. Cuando corría y los últimos años, y Fausto también, gente que se ha hecho a sí mismo. Aspar, Jorge tenía su propio equipo cuando corría con Yamaha después de la época de Derby, bla, 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 y con Aprilia. Y esta gente han sufrido la parte empresarial del riesgo económico, de los años duros, que no tengo sponsors. Por eso dejan de pensar como pilotos. Y los hay que no han hecho ese salto. Es natural en ese sentido. Y solo piensan en que yo lo haría así. A mí me falla algo. Porque yo lo haría así. Y yo lo he vivido y lo he visto. Y que no digo nombres, pero es que es difícil. A mí me falla algo en el tema de Valentino Rossi. O de qué es lo que está pasando ahí dentro. Me falla algo. Vale, pero yo. Es que solo esto, que tenga un equipo Ducati, se haga una foto con un prototipo de Yamaha. Que cobre Yamaha. La moto más secreta que debe haber en el paddock en este momento es la V4 de Yamaha. O sea, que tú tengas un equipo Ducati y te hagas una foto con esa moto, ya es... Griñola. Sí, griñola. Ya es raro. Bueno, y luego... Chirría. Sí, chirría. No, pero ya dices, no pasa esto. O sea, esto no sucede.
La pregunta igualmente, yo os la he hecho antes, si hay aparte de la carcasa, la hit de temperatura, ¿puede haber alguna otra explicación medio lógica para el desastre de este fin de semana de Pecco y este extremo? Porque claro, si le han hecho unos cambios en Motegi derivados de lo que probaron en Misano, que le han ido muy bien, y ahora sí que sí, pero mira, coño, hemos pasado al otro lado. Es que Marc tiene una cosa que es muy difícil. Marc Márquez. No, pero yo pregunto por lo de Pecco. Espera. Vale. Tiene una cosa que es muy difícil. Sí, que todo le va bien. No, que es muy difícil que su técnico no se enamore de él. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es una persona que se adapta a cualquier novedad técnica que donde el técnico se siente identificado y que encima la convierte en efectivo. Lo que hace Marc es darle razón al técnico, con lo cual el técnico es muy difícil que al final no caigas en la tentación de estar... Cuando todo va bien, todos nos abrazamos. Claro, pero espera un momento. Igual que a mí me gustan ver las fotos. Foto después del warm-up, seguro que tú la viste. Hay un momento que la cámara está con Marc, acaba el warm-up, está Marc, está Gigi, está Tardocci, están todos los técnicos, y hace la cámara así, hace un barrido y se va al lado de Pecco. Al desierto. Sí, y estaba. En ese momento estaba Pecco mirando con la mirada perdida, el técnico Gabarrini está mirando al ordenador de espalda y el electrónico está medio girado. Se levanta Pecco y se va, pero en la más absoluta soledad, sí, porque es que no saben cómo meterle mano. Es que... Pero es ahí donde me hace falta un Valentino Rossi o un Ucho o alguien de la tutela que esté ahí arropando esta situación. Pero es que tal como está la situación, tú te imaginas Valentino y Marc entrando por el mismo pasillo hacia el box. Pues pero es que es ahí donde creo que Valentino Rossi... complicado, pero ¿eh? es que, pero por eso no se ha bajado Valentino de la moto, porque él debería hacer el ejercicio efectivamente, de decir, yo voy ahí, porque yo soy profesional y yo cuido a un piloto y estoy ahí. Valentino se ha ganado en su vida decidir lo que le dé la gana hacerlo, claro, y hacerlo como le dé la gana. Sí, sí. O sea, aquí no estamos criticando a Valentino. Les hago una pregunta y volvemos a Valentino. Sí. Que yo preguntaba si técnicamente se os ocurre el... A mí no. Porque es que no existe una cuestión técnica pura. Tampoco. Es la suma de muchos pequeños. Sí, incluso Marc Márquez ha hecho el ejercicio pasando de Honda a Ducati de decir, tengo que alinear todos los pequeños detalles para no desperdiciar un ápice de mi energía en algo que no sea ir en moto. Pues entonces, lo tiene mal, Pecco. Pero yo no me quiero creer, es que si en Misano, con la moto de Morbidelli, con su motor, esto fue bien, en Japón llevasen cosas diferentes, porque si va bien, va bien. Y no me quiero creer que después de Japón hayan ido a Indonesia y dicho, mira, y ahora vamos a cambiar la moto, volveremos al chasis, ponemos la horquilla larga, pero es que Pecco hizo unas declaraciones que dijo, yo ya no sé, me han dicho que han montado lo mismo que en Motegi, yo ya no sé qué pensar. O sea, esto lo dijo, o sea, no sabes qué pensar. ¿De verdad se cree que una fábrica... O sea, estamos todos hablando de Ducati y que se ha metido en el Ducati Gate, que sí, es importante. ¿De verdad creo que una fábrica hace exprofeso de decir, no, ahora a este tío que ha hecho ahora le voy a putear en Mandalika y le voy a devolver la horquilla, la horquilla larga y le voy a devolver... Pero a ver, hombre, no. Ramón, esto va más allá de todo esto porque fíjate que los dos protagonistas vuelven a ser Valentino Rossi y Marc Márquez. Por mucho que queramos, Ducati ahora... No, qué alargada sombra que tiene. Pero es que Ducati ahora tiene una figura en la cual, yendo a un nivel estratosférico, que es el opositor. Y la otra es que me digas... La gran sombra es la de Marc. ¿Vale? Valentino intenta volver a meterse en liza de alguna manera, pero aquí el protagonista se llama Marc. Y la otra es el la poca Misano. hierba que hay alrededor suyo siempre. Y el Test Misano, sí, todo muy bien Misano, porque decías muy bien que pero el problema es que es para Pecco Bagnaia el peor escenario es Misano, porque es su casa y con cualquier moto Pecco ahí ha destrozado y ha triunfado. Sí, pero en la carrera no le fue bien, fue en el test del lunes donde fue bien, en la carrera no. Pero quiero decir, bueno, esta también es la presión que sufre cada día Pecco desde que Marc ha subido esta moto y se ha puesto a su lado. Total, que queda todo ahí en una incógnita que es indescifrable. Es lo bonito de esto, ¿eh? Lo bonito de esto es que no lo sepamos. Indescifrable lo que ha pasado. Yo lo que creo que Ducati tampoco lo sabe, porque si no lo permite ver una imagen como vimos en Cataluña, porque era antes de Misano, pero... No lo tengo tan claro esto. ¿Quieres decir? Rubén, no te veo tan claro. Seguiremos hablando seguro de este... Esto es razonamiento de piloto. Seguiremos hablando de este culebrón seguro en las próximas tertulias, porque llevamos parece todo el año que va para largo.
Y me gustaría también entrar en tema KTM, ¿no? Porque tenemos ese podio de Pedro Acosta que ha pasado un poco desapercibido por todos estos acontecimientos, pero también se merece una mención especial, ¿no? Y en estas últimas carreras que parece que se está desmarcando respecto al resto. Sí que es verdad que Binder hizo una remontada muy interesante y una pena que Maverick pues no pueda estar por esa lesión que ha decidido que mejor se va a recuperar. Al final lo del hombro siempre requiere pues plazos de recuperación muy largos. ¿Y cómo valoráis a Pedro Acosta, ¿no? Vimos cómo tuvo la caída en la sprint, parece que hizo un cambio de chip, decir, mira, ahora no la quiero liar, y remató bien, creo, la faena ayer en que Pedro en es un tío rápido, o sea, eso no hay duda, ya está. Lo que pasa es que le falta está haciendo igual un poco de le falta rematar las carreras y las sprints, rematar cosas. Pero yendo al general, a la fábrica, a KTM, ha sido un tema de conversación durante todo el año por el tema económico, todo lo que sabemos que ha pasado, que esto sí ha salido a la luz, no es como el Ducati Gate, que nadie sabe qué ha pasado, esto sí ha salido y al final se ha solucionado y al final llegan los resultados y nadie se acuerda ya de lo que han hablado porque no han intentado esconderlo. Y al final, si quieres esconderlo, siempre hay uno que rasca, pues me he encontrado esto y ahora he encontrado esto y esto. Para mí, KTM, la pega que tiene, digamos, es que Aprilia lo ha eclipsado como la marca que realmente ha hecho una evolución, porque KTM, de toda la situación que sabemos cómo ha pasado, y están más o menos llegando. Lo que pasa es que les falta consistencia, les falta rematarlo en carreras, pero velocidad la tienen y que la moto está funcionando. Sí que es verdad que la parte delantera de Pedro era un poco un ventilador, en la carrera iba un poco donde quería, pero que la moto ha evolucionado y que la moto está funcionando y que evidentemente si no estuviese Bezzecchi, concretamente Bezzecchi y Aprilia, estaríamos hablando que KTM es la que se está acercando a Ducati. Claro que Ducati están quietos, están congelados y no se pueden mover. Yo lo que quiero destacar simplemente es de él, el cambio que ha ido y la evolución que ha hecho en sus declaraciones, en delante del micro, en la positividad que ahora está transmitiendo y en la aceptación de algo que él ha dicho, no lo digo yo, que es cómo se ha ido dando cuenta que su agresividad en su pilotaje no le estaba ayudando mucho y que ha ido cambiando a una, digamos, soltura, a llevar la moto de tal soltura que le permita un poco más acabar las carreras con las gomas en buenas condiciones, un poco la antítesis de lo que hemos visto de Aldeguer, de cómo está conduciendo muchas veces, como le pasaba a Bastianini con la Ducati o muchas carreras, y yo veo que él pues ahora está en una línea mucho más positiva y yo creo que eso es clave para un piloto joven. Hubo un momento en la carrera al sprint, cuando tiene la caída Pedro, que Dani Pedrosa hace un comentario como otra vez, o le sale algo de dentro como diciendo, verdad, lo tenéis ahí cerca y otra vez te has ido al suelo, ¿no? Sin embargo, para la carrera larga sí que hemos visto esta versión que comenta Ricard y que es muy destacada, como decir, este es mi tope, voy a conseguir puntos y a trabajar, que es mucho más efectivo que no terminar por los suelos, ¿no? Se ven las dos caras de... ¿Dónde están las otras KTM? Él es el referente, entonces arriesga más que los demás o lo que sea. Dani Pedrosa, lo hemos dicho antes, ¿no? Para él, relativo a su constitución física y su limitación física en la categoría reina, pues ha tenido que construir muchas cosas y él sabe de la importancia que tiene ir marcándote pequeños hitos e irlos construyendo, ¿no? Y cuánto es la construcción y la consecución de esas pequeñas metas que tú te marcas, pues te hacen sentirte más fuerte y te hacen incluso estar por encima de tus posibilidades en el momento. En Pedro ha sucedido, que me sumo a lo que habéis dicho, yo le sumaría la ambición que demuestra a Pedro, ¿no? A todas las virtudes que habéis enumerado vosotros, yo diría también la ambición que él demuestra en cada carrera y demás, pero el hecho de no acabar consolidando los resultados cuando debía o cuando tenía posibilidades seguramente le hacen estar un pelín por debajo de lo que podría. El domingo fue una carrera de gestión suya, donde él dijo que gestionó muchas de las diferentes situaciones que se fue encontrando, ¿no? Como las caídas habitualmente era porque él se subía a su velocidad, contemplaba solo la velocidad y no contemplaba que podían suceder otras cosas. La del domingo, él fue capaz de aprender del sábado y decir hay otros factores que cuentan y tengo que gestionarlos. Y para mí fue una posición de mucho mérito, a pesar que obviamente para él una situación donde hay otro murciano que gana antes que él. En el primer año. Evidentemente le hace que sea un poquito más agrio, no tan dulce el sabor que le dejó la victoria, pero si él hace la reflexión, el domingo tenía que hacerlo y lo hizo.
Y de eso él se tiene que de alguna manera, se tiene que sentir orgulloso y decir, soy capaz de hacerlo cuando lo pienso y lo intento hacer desde un lado consciente, porque cuando lo haces solo desde el lado inconsciente, sí, tienes la ambición, tienes la velocidad, tienes el talento, pero te falta la gestión. Y eso espero que sea así, y eso nos puede ayudar a ver todavía más arriba a las KTM, que entiendo que están haciendo un trabajo magnífico y que a pesar de todos los problemas que han tenido financieros a nivel de compañía y demás, pues se han sobrepuesto. A esto hay que darle valor a Maverick del inicio de año, porque ahí cuando estaban, que si encima que si Pedro se iba, que si no se iba, que si no sé qué, Maverick fue el que entró en esa dinámica de decir, yo voy consolidando las cosas, ha ayudado a dar una estabilidad técnica, a pesar de las particularidades de Maverick como piloto y de gestión que hace habitualmente, pero realmente KTM está poniendo los pasos. Ahora faltará ver el nuevo propietario, ¿no? Cuánta pecunia decide seguir invirtiendo en el proyecto para que sigan siendo competitivos. ¿Os parece bien ir al bloque Moto 2? Que después hay que también hablar del campeón del mundo de Moto 3. ¿Y qué ha pasado con Pecco? No habéis dado la respuesta, habéis abierto 28 melones. Yo creo que esto pasará a los anales de la historia del motociclismo. Seguiremos hablando de esto. Igual para la gente en general no, todas las cosas se olvidan, pero para los estudiosos de estos que hay que ahora miran cosas pasado, yo creo que esto será para analizar no son durante 4 y aquí tenemos un tiempo. gran ejemplo. No, pero es que no son ni 5 ni 6, los dos ya es que ya ni suman. No siempre, quiero decir. Bueno, pues yendo a Moto 2, hubo victoria holgada además de Diogo Moreira. En un primer momento, pues Manu Gas había terminado en segunda posición con Izan Guevara tercero, pero por la tarde, unas horas después, se supo de la descalificación de Manu Gas de Manu González, por utilizar un software, ¿no? Que no está permitido. Eso es el motivo que comentaron, y pasó de irse de Motegi con 34 puntos de ventaja respecto a Diogo Moreira en la lucha por el campeonato a tener ahora solo 9 a falta de 4 carreras, ¿no? Con 100 puntos en juego. O sea, se le ha puesto la cosa pues mucho más complicada, y ahora pierde ese colchón que le daba cierto margen, ¿no? A gestionar en un momento dado. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Aquí los técnicos. Bueno, estas cosas pueden pasar. No es la primera vez que pasa. Pasa que a veces nos olvidamos de las cosas, porque cuando el reglamento era muy abierto, tú probabas cosas, y las cosas solo había una decisión, que es las cosas que van bien se usan y las que no van bien no se usan. Ahora no, ahora tienen que ir bien y además estar permitidas. Entonces, ¿qué puede pasar? O que, según ha dicho el equipo, pasó, es que ellos llevaron la centralita. El software hubo un update después de Motegi. O sea, el software de Motegi no estaba autorizado en Mandalika. Según han dicho, ellos llevaron la centralita a reprogramar, lo hicieron, y ellos, pues tal como digo, la centralita la montaron, y luego resulta que no estaba reprogramada, que había quedado con el software de Motegi. No lo sé, esta es la explicación. Evidentemente, ya te digo, no lo han hecho queriendo. Con lo que puedes ganar con un software. Lo que puedes ganar con un software es miseria. O sea, nadie más jugándote el mundial se va a jugar nada por ganar. No llega a décimas lo que puedes ganar. Igual ganas algo de control. No sé cuál es la diferencia entre el software de Motegi y el de aquí. Incluso puede ser que no afecten nada las prestaciones, tan solo que sea un software más sólido. Exacto. Para evitar algún tipo de error. Que sea más seguro. Exacto, para algo de seguridad muchas veces del motor. De funcionamiento, pero a nivel de prestaciones puede ser que no sea nada. Por ejemplo, en Moto 2 hay el motor que ahora se usan los viejos, el configuración, el spec B y el C tiene 400 vueltas más y tienes que cambiar el software porque se da. Pero al final... Pero bueno, 400 vueltas ya es una cuestión de, dices, bienvenida. Sí, pero en este caso, vete a saber qué era. Una cuestión de pura seguridad. Si os acordáis, pasó con Ogura en Qatar. De llevar un software que pruebas, porque, por ejemplo, el control, el antideslizante, el de estabilidad que se ha hecho, esto se había probado antes. Entonces, ahora tienes que esperar un momento que la organización te diga, vale, esto a partir de aquí lo puedes usar. Imagínate que lo hayan probado, yo qué sé, con una moto, lo han probado los equipos, y que alguien se haya olvidado o tenga la centralita y la tenía que cambiar y no lo haya dicho al mecánico y no lo hayan cambiado, y la centralita que tenía el software que probaste del control
la usas en carrera sin querer, solo porque por un error o por una confusión o por lo que sea, porque te has olvidado de volver a la centralita estándar. Y esto es lo que dijeron que pasó, con Ogura. O que tengas una centralita de recambio, ¿no? Exacto. Sí, que no la has actualizado. Y en un entreno has tenido un problema, te vas al Y lo cajón, coges cambias. la centralita y Pero en todo caso estamos hablando como lo de las presiones, que por medio bar está descalificado. El reglamento es el reglamento. Si lo dice así, Es lo que hay. Lo que falta ver si bueno. el problema es generado ajeno al equipo. Hay que demostrarlo, ese Claro, es el tema. claro. Lo que no señoría. tiene mucho sentido es que sanciones al equipo, ¿no? En este sentido. Bueno, pero es verdad que tú cuando llevas la centralita deberías tener la obligación de verificar que lo que te han dado es lo que si has puedes, pedido. si puedes. Sí puedes. No sé si Es se un poco puede. como el No. doping, ¿no? En el Hombre, deporte. teóricamente el data lo tendría que saber. Ver la versión. Sí, porque además en el Se ve, escrito de sanción han publicado la versión. Por eso la digo, versión teóricamente lo ve. Al final era un punto 1 y un punto 2. O sea, Bueno, es muy poco. Pero en todo caso, Sí, pero el reglamento es el reglamento, lo que dice Juan. Pero acuérdate que con el caso de Acosta, con las presiones, se buscó el motivo y se dijo, vale, como esto es una cosa extraordinaria porque es una fisura en la llanta, que esto no se podía prever, no le sancionaron. Entonces, aquí ahora habría que ver si realmente ha sido un problema de el que ha reprogramado la centralita que no lo ha hecho. ¿Qué responsabilidad tiene el equipo? Si realmente ha montado la centralita que le dieron como reprogramada. hay que si ha montado demostrarlo. otra, ya es culpa del equipo. hay Luego, que sí. demostrarlo. Claro. Bueno, es la responsabilidad relativa que cuando un proveedor te da cualquier material, pues tú como usuario o como gestor de ese material te tienes que asegurar de que realmente te lo han dado las condiciones en las que tienes que Sí, cumplir. esto es lo mismo que los equilibrados de las ruedas, lo sabe. O sea, Michelin te da las ruedas equilibradas, pero todos los equipos reequilibran las ruedas. está Porque claro. ya está hecho, pero vamos, ¿O no vamos se te a... ocurre que te den la rueda? Está 1.5 y tú montarla. Sí, no. En todo caso, lo que no quita es que el carrerón que hizo Diogo Moreira fue brutal, que está, como decías tú, a 9 puntos, que quedan 100 por delante. Esto está calentito, ¿eh? Lo bueno de Moreira es que tienes la sensación que está Está, sí, ascendiendo. está Sí, creciendo. Se está ganando creciendo. su salto a MotoGP. Sí, por si alguien tenía dudas, porque yo Exacto. soy de los que pienso, y no es por oportunismo, llevo mucho tiempo. Tiene el estilo y la técnica que, como Honda mejore un poco más todavía esa moto, este es de los que pule el pick-up acelerando. Este es uno de los que va a dar mucho que hablar en MotoGP porque tiene la técnica para eso. Y no me quiero Canet. olvidar de Canet, que encima, y no quiero volver al Ducati Gate, pero Canet, que andaba un poco perdido estas carreras, Salvo muebles. ha reconocido que estuvieron también trapicheando con material de chasis 24 y piezas del año pasado de la Calex, pero abiertamente por... Lo que dijo que más le funcionó fue el audio de su suegra. Ah, pues eso. Eso es. Pero quiero decir que es Es muy como la diferente. zapatilla de tu madre, ¿no? Eso lo ves venir y dices, Canet "Hostia". salvó un fin de semana que se le había complicado mucho. No quiere decir que igualmente a nivel de campeonato pues lo tiene crudo, pero bueno, ahora mismo es una carrera que salvó porque le pintaba muy mal. Sí, salía Y muy también hay atrás. que felicitar a Guevara, que ha hecho un buen fin de semana. Canet podría haberse beneficiado de una guerra más abierta todavía entre Manu y Moreira. ¿Sí? Que uno empuje al otro y que puedan cometer algún error y eso le dé la posibilidad de reengancharse. Pero si no, ahora mismo está muy, muy atrás a nivel de puntos para 100 que quedan en Correcto. juego. Y el que ha tenido un gran fin de semana ha sido José Antonio Rueda, lo hemos comentado al inicio del podcast, que bueno, ganó además el título ganando, ¿no? Que es siempre complicado conseguirlo y además una carrera como viene haciendo en muchas ocasiones en las que arranca y a lo mejor se queda entre los 10-15 primeros, no se precipita, entiende muy bien en qué momento atacar, hacer los adelantamientos, espera que se estire el grupo y creo que se mueve a la perfección, ¿no? Es un reflejo del control, digamos, que ha podido tener este año y de momento pues 9 victorias que lleva, que podían haber sido más. Recuerdo la rotura de motor de Qatar, si no me equivoco, y veremos ahora las carreras que quedan, pero sin duda ha sido el dominador este año, ¿no? El dominador viniendo de un año pasado, porque yo lo viví de cerca y estaba con Zurutuza en el mismo equipo de compañero de R, de José Antonio, y acordaos de la apendicitis de Austin, se le torció. Se rotura el motor en O sea, correcto. Sachsen con Se la le caída, que torció es todo porque el año motor pasado... del cambio. Porque Sí. El año pasado ya era uno de los candidatos al título y tuvo un año nefasto
le ha sabido dar la vuelta. De las 18 carreras que llevamos ha ganado 9, la mitad justo. Ha dominado, ha hecho la vuelta rápida aquí, como tú dices, una remontada impecable, impecable, y además con una sonrisa y un quehacer que te alegra más, porque igual que David Alonso el año pasado, cuando un tío de estos encima lo ves y es un chaval de verdad humilde, sencillo. Es el yerno perfecto. Exacto. Sí, ¿verdad? Es verdad. Eso es lo que nos gusta a los que más o menos tenemos contacto con ello, que no sea un tío aquello que se le ha subido y tal. Me alegro mucho por él, muchas felicidades. Sé que el año que viene va a estar en Moto2 en el propio equipo del Ayo, y nada, otro que va a tener que luchar con la categoría, pero ya vemos que estos tíos están llegando muy preparados, porque coinciden como otros que han ganado las rookies, han ganado en el junior. Algo hay, ¿no? Cuando vienes ganándolo todo, algo hay. Sí, él tiene también muchos títulos ya de campeonatos anteriores, de cuando era pequeño, y además cuando debutó en el Mundial ya venía con título de junior y rookies, Como lo mismo que Carpe, o sea que Bravo. son ya gente, ¿no?, que está, digamos, acostumbrada a moverse con esa tensión de estar luchando por un título. Las dificultades te curten. Sí, sí. Y en este caso, pues Rueda parece que lo que ha tenido que hacer uso es de la conciencia para decir me voy a sobreponer a las dificultades que me he ido encontrando, y eso al final cuando tú lo interiorizas pues te hace más fuerte, porque a medida que vas subiendo de categoría el nivel es más alto. O sea, tú tienes el talento, tú empiezas ahí en tu pueblo. Sí, en tu pueblo, y entonces Ya. como tú tienes talento para hacer eso, pues te sale fácil. Entonces tú en todo ese proceso que te garantiza tu talento, tu habilidad para hacer una serie de cosas, si no lo utilizas para aprender el por qué las haces o no las haces, tu recorrido es efímero de algún modo, ¿no? Porque delante de las primeras resistencias, las primeras dificultades, pues te desmoronas, ¿no? Porque ¿por qué me tiene que costar ahora si nunca me ha costado, ¿no? Y entonces te encuentras. Cuando tú realmente en la vida pues te vas encontrando esas dificultades, eres capaz de afrontarlas, razonar el porqué y encontrar un camino razonado y consciente, pues eso te hace ser más duro de cara al futuro. Eso no te garantiza nada, ¿eh? No te garantiza que vayas a llegar y te vayas a convertir, porque al final lo hemos visto en Moto2 cuánto se dificulta, una categoría complicada para todos, pero eso sí que te da destellos de gente que realmente está haciendo una muy buena base para seguir creciendo dentro del campeonato. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos. Yo creo, Dani ayer se lo decía, cuando hablaba con él, le decía, sigue soñando, tienes que seguir soñando de un modo realista, ¿no? Y José Antonio lo está haciendo francamente bien. Y la otra cara de la moneda, la negativa, que mandarle un abrazo y ánimos a David a Muñoz, que tiene rotura de fémur, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y bueno, Izquierdo, sí. y en este caso, además... Y si habitualmente decimos que él igual está metido en los líos, pero se mete él, aquí prácticamente todos los líos que estuvo... Todos un poco como Marc, damnificado. Las recibió todas, pero ya no tan solo en eso, los toques anteriores pues realmente era el damnificado, porque al final era... la consecuencia de una acción equivocada por parte de otro piloto. Totalmente. Sí, eso que había un poco revertido, ¿no?, la mala suerte de principio de temporada, justo lo veníamos hablando en la última tertulia, y ahora llega pues este momento de mala suerte. Y otro título para España, ¿eh? De momento ya 2 de 3. Y vas mirando los 10 primeros de Moto3, también en Moto2, y dices, madre mía, pero sí es lo mismo, ¿sabes? Están en todas las categorías realmente dominando. Ya es algo que digamos que incluso el muchas sistema... banderas que... Sí, el pasaporte es el que es, pero aquí hay una tradición, hay unos años de pasión y de tal, y es así, pero bueno, al final también tiene que ver con el clima. No es lo mismo que un danés, un finlandés quiera correr en moto que uno de aquí. Por eso vienen todos aquí. Pero las decisiones tomadas por todas las partes que han de favorecer esa situación han sido tomadas, ¿no? Se han generado muchos circuitos, evidentemente el clima, las condiciones meteo, todo favorecen ese tipo de circunstancias, pero todas las partes implicadas han decidido dedicar unos recursos, lo han hecho atractivo para las familias, porque todo este deporte, ya lo sabemos todos, al final conlleva un sacrificio brutal para las familias a nivel económico, y ha hecho pues que este deporte se convierta en visible, y al final en la involucración de todo el mundo que llega y que no llega, pues al final da el resultado que tenemos, que es magnífico. Es que yo creo que al final se crea una escuela, lo que dice Juan, una escuela de familias, porque al final tú ves que de todos los grandes pilotos que hay ahora,
¿quién es de una familia, quién viene de una familia bien, de una familia que no haya tenido sacrificios? A ver, los hilos, Algunos, pero... de los top. No, de los top no. No. De los top no. O sea que al final se ha creado una escuela de familias, es decir, oye, si estos tíos lo han podido hacer... Pues Bueno, Rubén se ríe. también pasa que, por lógica, una familia que es muy top y que está bien económicamente, seguramente empujarán para que el descendiente se ocupe de los negocios, no que haga en moto. Entonces, porque tengo un amigo que, bueno, uno es Alex Cotet, nuestro amigo de las gafas ópticas, corre en moto y la familia dijo, tú para hacer ópticas, déjate de las motos. Y esto, pues bueno, quizá pues las familias humildes y estructuradas que han llegado, hecho muy bien trabajo. Que quieras pues, hacer un camino no te garantiza ya. efectivamente. ¿Qué le puedes hacer? Bueno, chicos, cerramos capítulo de hoy. Ha estado muy interesante todos estos debates. Juan, tienes que volver otro día porque los has revolucionado un poco a los tres. Ha estado muy interesante. Me motivan, me ¿Verdad? chinchan. Pues ya sabes, te vuelves a venir otra vez. Y lo que nos queda, que estaremos nos quedan encantados. carreras por delante. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por la invitación. Ramón, Rubén, Ricard, seguimos en Phillip Island. A Nos ver vamos a ver cómo va cambulos. evolucionando el culebrón, ¿no? No, esto no acaba aquí, ¿eh? No. Acaba de empezar. Bueno. Por lo que vemos. No, Ya, pero- ahora se ha destapado ya. Pero- Seguiremos hablando, Pero pues. es buenísimo porque fíjate que teniendo dos Dale. campeones del mundo Vamos ya... a penalti, Ramón, No, que no, me van dos a matar. campeones del mundo y lo interesante que está el Mundial con lo que queda, que podía ser aburrido. Porque Que decir, sepa ya la está gente todo que hecho. cuando acabamos ahora nos discutimos una hora más. No, nos vamos volando. Efectivamente. Yo me voy a discutir porque me estoy pasando el tiempo que me habían concedido. Y mi hija me va a decir, el cole. Sí. En casa hay faena, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Seguiremos en 15 días y recordad que os tenéis que suscribir y darle a la campanilla, todas esas cosas para estar pendientes de todo lo que vayamos publicando en Dura la Vita. Hasta la próxima.